Fatal accidente en obras de demolición. Un muro cedió y cayó encima de un trabajador. Se investigan las causas del colapso de la estructura. Reacciones tras revelador informe sobre denuncias por abuso sexual contra Renato Poblete. Documento apunta a 22 casos, entre ellos menores de edad. Tras denuncias por maltrato, Seremi de Salud fiscaliza a esta hora local de la Piccola Italia en el centro. Gerente general de la cadena de restaurantes aseguró no saber de los abusos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en 24 Tarde. Sí, comenzamos con lo que ocurrió con un trabajador que falleció luego de ser aplastado por un muro durante una obra de construcción en la comuna de Ñuñoa. Sí, vamos de inmediato con Fabián Collado, quien ha estado desde temprano al tanto de esta y otras informaciones. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati Mauricio. Emergencia fatal que terminó con la vida de este joven obrero de 33 años en la comuna de Ñuñoa, en Marchán Pereira con Irarrázaval. Ya esta empresa había comprado un conjunto de casas para realizar un edificio de departamentos, por eso es que estaban en las labores de demolición de todas estas propiedades. Justamente había un grupo de obreros que estaban tratando de botar un muro perimetral, el cual ya estaba, era un muro de concreto, con algunos ladrillos, y cuando están realizando estas labores, uno de los que se encontraba en el exterior por la vereda lamentablemente sufrió las peores consecuencias, ya que este muro se desprendió desde su base y cayó encima de este trabajador. Inmediatamente esto causó la emergencia de todas las personas que se encontraban en el sector. Por eso que los mismos trabajadores estuvieron sacando los escombros y tratando de liberar al trabajador. Además, la ayuda fue crucial por parte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quien llegó rápidamente hasta ese sector con el fin de poder liberar a este joven y prestar los primeros auxilios. Lamentablemente, este accidente había sido mucho peor de lo que se pensaba, ya que estaba con escasos signos vitales y a los pocos segundos este joven obrero falleció, perdió la vida a raíz de la gravedad de sus heridas. Inmediatamente, luego de los trabajos que estuvo realizando bomberos, Carabineros evaluó la investigación preliminar, pero el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien estuviera a cabo de todos los antecedentes, de todos los peritajes de rigor. Cristian Nivaldo Coñuepan es la persona a quien lamentablemente perdió la vida. Varios exámenes se están realizando en este momento con el fin de poder investigar varias causas. Una de ellas es que si estaba con las medidas de seguridad respectivas. También si es que la empresa estaba en regla para poder realizar los trabajos de demolición. Mientras esto no concluya, las faenas están paralizadas en ese punto de la comuna de Ñuñoa, Marchán Pereira, con la calle Irarrázaval, mientras toda esta investigación que está tanto por la Brigada de Homicidios y también por los entes investigadores del trabajo para poder ver que todo esto esté en buen funcionamiento y no se pueda tratar posiblemente de una negligencia por parte de una de las partes involucradas. Les decíamos, Carabineros, la Policía de Investigaciones, también Bomberos estuvo presente en ese lugar y vamos a revisar esas declaraciones. Lamentamos profundamente, ¿cierto?, el deceso del trabajador de esta empresa constructora, que por causas que se investigan, ¿cierto?, se habría provocado un colapso, ¿cierto?, de la base de un muro perimetral el cual se encuentra en construcción, ¿cierto?, provocando el fallecimiento instantáneo de esta persona en el mismo lugar. Cerca de las 10:30 de la mañana salimos despachados una clave de 10-3, en la cual la central nos informa que había una caída de muro en una obra en construcción con una persona atrapada. Las primeras unidades en llegar al lugar dan la información de que se trataba de una persona que estaba en paro cardiorrespiratorio, en la cual se le comienzan a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Seguido de eso, llegan 2 unidades especializadas de rescate urbano para poder hacer las maniobras de rescate. Una vez que llega SAMU al lugar, se constata que la persona, debido a las lesiones que son incompatibles con la vida, fallece estando en el lugar la persona. Ellos estaban destruyendo un paño ya de una construcción que es la delimitación, el muro de delimitación de la construcción, ya, y la víctima se encontraba por la parte externa, ¿cierto?, por la vereda. En ese momento el paño se desprende, que es un paño de material sólido, ya sea de concreto y ladrillo. Este paño se desprende de su base natural, ya, y se va en contra del fallecido, aplastándolo en el lugar.
Bueno, hasta estos instantes continúa la investigación por todos los equipos que se encuentran en el lugar. De hecho, el tránsito por Marchán Pereira se encuentra absolutamente suspendido entre Capitán Orella e Irarrázaval, pero por esta última, una avenida principal de ese sector de la región metropolitana, no hay inconvenientes con el tránsito, ya que falta principalmente que llegue el servicio médico legal para que retire los restos de esta víctima de 33 años en este fatal accidente laboral. Revisamos más informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos a la comuna de Puente Alto. Un joven de 21 años vendía joyas de fantasía por internet, por Facebook. Un supuesto cliente lo habría contactado para realizar una compra. Quedaron de juntarse en la comuna de Puente Alto, específicamente en calle Huepil con Cabrero. Por eso es que el vendedor va junto a su sobrino y también junto a su padre hasta este punto. De un minuto a otro llega un vehículo desde el cual desciende un grupo de delincuentes, los cuales los intimidan, inmediatamente los obligan a entregar todas estas joyas y diferentes especies de valor, a lo cual trata de arrancar la víctima, trata de acelerar el automóvil, pero inmediatamente los antisociales percutaron al menos 5 disparos en su contra, que es lo que provocó. Lamentablemente estos impactos de bala le llegaron, por eso que cuando estaba acelerando perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un poste alumbrado público. A raíz de estas situaciones que los sujetos vuelven hacia el vehículo ya con la víctima prácticamente sin vida, roban estas especies que querían conseguir para posteriormente darse a la fuga. Es los más cercanos, este sobrino y también el padre, quienes llaman a la ambulancia, pero se constata en definitiva la muerte de este joven. Estamos hablando de Felipe Ignacio González Ceballos. Lamentablemente no hay personas detenidas al respecto. Hay toda una investigación que está desarrollando la Brigada de Homicidios Metropolitana para poder identificar a los responsables. Hay detalles que lamentablemente no han logrado tener resultados positivos, por ejemplo, porque no hay cámaras de seguridad en este sector de la comuna de Puente Alto, pero se está analizando en las redes sociales este supuesto Facebook que sería falso por parte del comprador para poder llegar en definitiva a los responsables. Escuchemos algunos antecedentes a esta hora en 24 tarde. Al llegar al lugar, 4 individuos le solicitan mostrar las joyas que traían y procedieron a intimidarla con arma de fuego. La víctima, mediante todo esto, procedió a darse a la huida, momento en el cual los antisociales proceden a efectuar 5 disparos al vehículo en huida, colisionando posteriormente y falleciendo la víctima en el lugar. Yo vi pasar un auto blanco, pero soplado, y después se sintieron 3 disparos. Llegué acá y lo único que vi era el joven que estaba tirado ahí nada más. Pensábamos que eran juegos artificiales porque siempre se sienten juegos artificiales. Bueno, situación preocupante porque es un barrio bastante tranquilo en la comuna de Puente Alto, según lo que aseguraban los vecinos del sector, pero no es primera vez que escuchan algunos disparos, tanto la víctima como el resto de las personas que estaban involucradas en medio de esta situación no eran conocidas del barrio, no eran conocidas del sector. Por eso es que es principal, fundamental poder encontrar a los responsables. Cambiamos de tema, pero nos quedamos en la comuna de Puente Alto, donde el ex jugador de Colo-Colo, de Palestino, de San Marcos de Arica, Jason Silva, nuevamente está detenido, nuevamente tiene que enfrentar a la justicia, debido a que durante la jornada de ayer estaba en esta comuna del sector sur de la región metropolitana, en su vehículo cuando es fiscalizado por parte de Carabineros. Inmediatamente cuando entrega el permiso de circulación, les parece algo extraño a los uniformados. Verifican la comuna que lo había emitido, supuestamente era la misma donde estaba ahí en Puente Alto, pero desde la municipalidad dicen que no hay registros, por eso verifican nuevamente este papel y era absolutamente falso. Por eso es que inmediatamente Jason Silva, por tercera vez en el año, quedó detenido por falsificación de instrumento público. Pero no es primera vez. En marzo ya había tenido inconvenientes con la justicia luego de que tuviera
tuviera un papel también falsificado, la licencia específicamente, y un mes después, en abril, había estado conduciendo en estado de ebriedad, sin licencia, y además intentó sobornar a carabineros en ese caso en el centro de Santiago también, lo que lo llevó detenido y formalizado. En estos instantes se está llevando a cabo la audiencia de formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de Puente Alto, donde se están evaluando cuáles van a ser las medidas cautelares necesarias en contra de Jason Silva, que por tercera vez enfrenta a la justicia. Revisemos algunos antecedentes. Se realizaron diligencias principalmente en la municipalidad de la comuna de Puente Alto, en el departamento de permiso de circulaciones, los cuales entregan una base de datos que señala que el último permiso del vehículo fue obtenido en la comuna de Recoleta el año 2018. Situación extraña. La verdad que nuevamente en otro vehículo Jason Silva no haya aprendido de las lecciones de haber estado detenido y nuevamente cae en lo mismo de los permisos de circulación falsos o licencia en un caso anterior. Todo este tipo de casos, si es que alguien anda con un documento adulterado, es un delito y corresponde la detención inmediata, como lo que está viviendo Jason Silva, por falsificación de instrumento público. Revisamos más informaciones, ahora nos trasladamos a la comuna de Peñalolén, nuevamente protagonistas de un asalto, falsos policías, así se identificaron como tal. Estamos hablando en Quebrada Vítor. 5 delincuentes durante la medianoche burlaron los accesos de seguridad por un lado posterior, ingresaron hasta esta casa. Estaban pidiendo la droga, estaban diciendo que venían a un allanamiento, pero era absolutamente todo falso. ¿Y por qué la familia se percató? Porque no andaban ni con chaquetas, ni con uniforme, ni con ninguna placa que los identificara. Ahí es cuando intimidaron a toda esta familia, una dueña de casa, a muchachos entre 15 y 17 años, y posteriormente, cuando se dan a la fuga, fueron detenidos los delincuentes. ¿Por qué razón? Porque el de 15 fue el que dio la alerta necesaria a la policía uniformada. Escuchemos declaraciones. Identifican como policías haciendo presente, ¿cierto?, al grupo familiar que ellos buscaban drogas y dinero. Sustraen diferentes especies, dentro de los cuales están tablets, notebook y celulares. Después de esto se dan a la fuga. No hay, ¿cierto?, hay una intimidación por parte de estos individuos hacia el grupo familiar, debido a que ellos manifiestan que andaban, ¿cierto?, portando armamento. Mauricio Vega, de 30 años, e Ignacio Muñoz, de 23, sin antecedentes policiales, fueron puestos a disposición de la justicia como protagonistas, haciéndose pasar por falsos policías, violentando la seguridad y la tranquilidad de esta familia de la comuna de Peñalolén. Mauricio Patio. Muy bien, Fabián, muchas gracias por estas informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos de inmediato a las diversas reacciones que ha generado el lapidario informe que da a conocer la serie de abusos cometidos por el fallecido sacerdote Renato Poblete. Claro, es un documento que demostró que al menos 22 mujeres fueron víctimas del sacerdote jesuita, de las cuales 4 eran menores de edad. Vamos a tomar contacto con Carla Parra, quien tiene más detalles. Carla, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Patricia, Mauricio? Muy buenas tardes. Sí, usted lo decía en un informe lapidario contundente que fue encargado por la congregación jesuita para investigar las denuncias de abusos sexuales en contra del ex sacerdote Renato Poblete. Un informe que contenía 407 páginas, más de 100 testimonios y que dio la conclusión de 22 denuncias, usted lo decían, 4 de ellas a menores de edad. Para poder ahondar un poco más sobre este tema, estamos con el padre Agustín Moreira, que hoy día lo sacamos porque sabemos que es el día del San Ignacio, que se vive de una manera distinta. ¿Cómo se recibe también este informe, esta investigación? Yo diría en primer lugar con mucho dolor, con mucha vergüenza. Lo que nos hemos enterado a través de esta investigación son hechos delictuales que realmente nos duelen, especialmente por lo que han padecido las víctimas. Y nos duele también por la figura de Renato Poblete, que por un lado hizo mucho bien, pero por otro lado también mucho daño. Sí, son 22 denuncias, ustedes decían, usted también tuvo la oportunidad de compartir con el padre Renato Poblete. ¿Tuvo algún antecedente alguna vez? Como dije hoy día en la mañana en Radio Cooperativa, el único antecedente que yo tuve fue a través de una tercera persona que me transmitió una queja respecto del padre Poblete. Y yo a esa persona, no me dijo quién era, yo no supe la identidad de esa persona y le pregunté si eso ameritaba algún tipo de acusación, algún tipo de acción por parte nuestra, y esa persona me dijo que no.
y por lo tanto, pero fue lo único que yo escuché respecto de Renato. ¿Cuál es el mea culpa que se hace al entender y ver que había, al menos en base a rumores, personas que sí estaban en conocimiento hoy día cuando uno mira con perspectiva esta denuncia, sobre todo de Marcela Aranda, que es bastante lapidaria, bastante fuerte? Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos juzgando hechos que acontecieron hace años atrás con criterios de hoy. Ciertamente, si nosotros miramos esos hechos con los criterios de hoy, nos damos cuenta que lo que hicimos fue insuficiente. Y ahí hay una mea culpa personal, un pedir perdón personal, pero también un mea culpa como institución, como congregación. Nosotros no fuimos capaces de establecer los contrapesos necesarios para evitar que estas situaciones ocurrieran. Y se desencadenaron, lamentablemente, en un dolor tremendo para muchas personas, muchas víctimas. Sí, el informe señala que hay una negligencia por parte de la congregación, pero no habla de encubrimiento. Bueno, es importante caer en la cuenta que es el investigador, después de haber escuchado el relato de más de 100 personas, él llega a la conclusión de que no se configura el delito de encubrimiento. Eso para nosotros es, de alguna forma, es un alivio, Eso no significa que no haya responsabilidades, hay responsabilidades como institución y el mismo informe los recoge y también queremos hacernos cargo de esas responsabilidades. Sí. Padre, quieren preguntar desde el estudio. Sí, Agustín, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda Mauricio Bustamante. Quiero preguntarle particularmente por lo que usted dice. Usted dice los criterios de ayer, los criterios de hoy, ¿no debieran ser para la Iglesia los criterios de siempre? Porque acá no solo estamos hablando de abusos sexuales, sino que también abusos de poder, abusos de conciencia, en una persona que como sacerdote primero debe haber vivido, y lo sabemos, vivía en comunidad, vivía con más personas. Él tenía una oficina, tenía secretarias, tenía eventualmente un confesor. ¿Nadie nunca supo nada de esto? ¿Todas esas personas tal vez lo supieron y callaron? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros y todavía no tenemos respuesta. O sea, ¿qué nos pasó? Que todos los contrapesos, que todos los resguardos, qué medidas de control no fueron eficaces, no fueron oportunas y desencadenaron estos abusos. Nosotros estamos profundamente avergonzados y dolidos por estos abusos. Nos duele lo que ha significado de sufrimiento y de desgarro para tantas personas. Y claramente esto nos lleva a un cuestionamiento muy profundo a nivel comunitario, a nivel personal y a nivel como congregación e institución, que tiene que necesariamente llevarnos a cambios estructurales, a cambios en nuestra forma de proceder, precisamente para asegurar que estas cosas no se repitan. Estamos avergonzados por lo que nos ha pasado, nos duele. Agustín, sí, la verdad que cuando uno revisa el detalle de este informe, 22 víctimas, 4 de ellas menores de edad, cuesta pensar que en el entorno no hubiese alguna señal, tal vez no necesariamente sobre los abusos, pero de que había un comportamiento de parte de Renato Poblete que se alejaba del correcto ejercicio del sacerdocio. ¿No había ningún tipo de señal de ese estilo? Lo que pasa es que yo viví con Renato 6 años en la misma comunidad y lo que nosotros veíamos en la vida de Renato era en algunos aspectos bastante edificante, pero hay una parte de la vida de él que nosotros no veíamos y no tuvimos las antenas, no tuvimos los ojos, no tuvimos los oídos para escuchar, no vimos los signos y esa es parte de nuestra mea culpa hoy día. Y la responsabilidad con la que tenemos que enfrentar esa deficiencia en la cual incurrimos. Agustín, ¿pero que no lo veían en qué sentido? ¿En que él se alejaba de la comunidad en algunas instancias, que tenía actividades de las que ustedes no sabían? ¿Cómo entender eso que se plantea? El informe señala también que nos dejamos de alguna forma obnubilar por el éxito apostólico que tenía Renato. Renato, desde las 7 de la tarde salía de la casa, comía la mayor parte de las noches comía afuera y lo que ocurría en esas comidas, lo que ocurría en esa salida, para nosotros era ajeno si él no lo contaba. Entonces, y ahí, reitero, no tuvimos las antenas, no tuvimos los ojos, no tuvimos la suspicacia, no hicimos las preguntas que debimos haber hecho y ahí está nuestra falta. Ahora, como manera de reparación, Agustín, acá había un parque con el nombre de Renato Poblete, se le ha quitado el nombre a ese parque, él recibió premios, entre ellos un premio bicentenario. Todas esas distinciones, todos esos homenajes, todos esos honores, como una forma de reparación, ¿debieran desaparecer? Yo creo que tenemos que reflexionar acerca de esas cosas.
la compañía y yo suscribo plenamente, nosotros estuvimos totalmente de acuerdo con que la imagen de él y el nombre del parque no llevara su nombre y no llevara esa imagen y se retirara la imagen. Ahora, ¿qué otros pasos podemos dar? Tenemos que irlos conversando y como sociedad tenemos que ir llegando a un acuerdo. Y lo que yo estoy claro es que lamentablemente Renato Poblete no es una imagen hoy día que nos resulte atractiva y que debamos promover públicamente, precisamente por estos delitos en los cuales él ha incurrido, que hablan de esta cara que desconocíamos y que se ha puesto en evidencia a partir de este informe. Bien, padre Agustín Moreira, ex capellán del Hogar de Cristo, sabemos que tiene otras actividades, lo queremos liberar. Muchas gracias por conversar con Televisión Nacional. Bueno, gracias a ustedes. Sí, nosotros hablábamos también de este informe que mostraba en 407 páginas las 22 denuncias y el actuar también que pudo corroborar el abogado penalista Waldo Baum. Queremos escuchar parte de lo que fue esta conferencia cuando se dio a conocer las siguientes declaraciones. Ha demostrado de manera contundente que Renato Poblete Bart abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó durante sus años como sacerdote. Además, 4 de estos 22 casos corresponden a abusos sexuales de menores de 18 años por parte del indagado, referido fundamentalmente a besos y tocaciones de connotación sexual. En el periodo de 48 años, entre 1960 y 2008, Renato Poblete Bart mantuvo 6 relaciones estables por algún periodo de tiempo. Sí, Patricia, Mauricio, claro, declaraciones que impactaron dentro de la comunidad también, de la congregación y de la comunidad y de autoridades. Es algo inédito para la gente que siempre hemos reporteado la forma con que la congregación entrega estas declaraciones, es sobre todo esta investigación interna privada que encargan para poder esclarecer las denuncias de abuso a Renato Poblete. Denuncias que comenzaron durante enero de este año cuando dimos a conocer también las declaraciones de la primera denunciante Renato Poblete, Marcela Aranda, quien a través de los medios quiso contar y mostrar su testimonio. Declaraciones que fueron dadas también en la comisión de escucha de Charles Chicluna a fines del año pasado y que se dio a conocer durante enero, y desde ahí es el punto de partida para esta investigación y que claro, abrió todo un capítulo en torno a la figura de Renato Poblete. Escuchemos también parte de esas declaraciones. Todos los hechos descritos por ella han sido considerados plausibles y su relato creíble. En el caso de los abusos sexuales, estos han podido ser corroborados con otras evidencias, tales como patrones comunes de conducta del acusado y testigos que confirmaron la relación que existió entre la víctima y el indagado. Aun cuando no se conoció de otros casos que involucraran abortos, el investigador consideró que en al menos uno de ellos habría antecedentes que corroboran la participación de Renato Poblete Bart. La investigación no conoció de otros casos de abusos o violaciones de carácter grupal, ni encontró antecedentes externos que los pudieran corroborar. Claro, un testimonio creíble que fue también el informe agradecido por parte de la misma denunciante Marcela Aranda a través de las redes sociales. También este informe señaló que, como lo comentábamos con el padre Agustín, sobre esta negligencia por parte de la congregación, se da a conocer que no hubo ninguna denuncia formal, solamente la de Marcela Aranda hacia uno de los miembros de la congregación y que fue dado a conocer por parte al provincial y que desde ahí se minimizó un poco el hecho. Esa es la negligencia que para algunos se cuestiona y se habla de encubrimiento, cosa que se tendrá que ver también en tribunales. Parte de esa información la pasamos a revisar en las siguientes declaraciones. El investigador no acreditó la existencia de encubrimiento, tal como se lo entiende comúnmente en el ordenamiento jurídico chileno. Sin embargo, el informe señaló que algunos jesuitas habrían recibido algún tipo de información, la mayoría consistente en rumores o comentarios de terceros, lo que implicaría una responsabilidad ética en su actuar. Con todo, el investigador concluyó que la conducta del padre Juan Ochagavía
fue negligente en cuanto al seguimiento de la información que recibió y en el cuidado de la víctima. Quiero, en nombre de la Compañía de Jesús, pedirles perdón a las víctimas de abuso sexual, en este caso y en los otros cometidos por jesuitas. Sí, lo decíamos, 37 minutos de esta conferencia de prensa donde se da a conocer una extensa declaración a raíz de este informe que por más de 6 meses dio cuenta de los abusos sexuales cometidos por Renato Poblete entre 1960 y 2008, 48 años. Pensar que el 2010 se falleció Renato Poblete a los 85 años, estamos hablando más de la mitad de su vida. Hubo reacciones ante esta declaración, escuchemos. Y la propia Compañía de Jesús no solo reconoce los hechos y las otras víctimas, sino que además reconoce los propios errores. Y eso yo creo que es un muy buen final para esta primera investigación eclesiástica. Yo soy un convencido que sí hay encubrimiento. Ahora bien, ¿qué estoy planteando con esto? Cuando el informe dice que hay personas que sabían a través de pasillos que esto existía o que habían este tipo de conductas de Poblete, obviamente que ya sabían que efectivamente era un depredador sexual de un personaje que era una verdadera bestia, que había sido capaz de poder meterse con 22 mujeres, de las cuales eran 4 menores de edad, de las cuales tuvo relaciones sexuales permanentes con algunas de ellas. Ellos mismos, cuando pasó lo de Caradima, decían que en el círculo de Caradima era imposible que no se supiera. Y resulta que ahora tenemos que pensar, porque ellos lo decretaron así, que no hubo encubrimiento. Es imposible que eso hubiera quedado en nada, sobre todo teniendo en cuenta que los jesuitas tienen un sistema que se llama cuenta de conciencia, que obliga a hablar con sus superiores sobre todo lo que hicieron durante el año. Es imposible que nadie más supiera de esa acusación que hizo Marcela Aranda en su momento. Claro, son las reacciones a este informe que también la congregación daba cuenta que se está entregando al Ministerio Público y que han traspasado también esta información tanto a las denunciantes que colaboraron en este proceso, los teléfonos y los accesos para poder acudir también al Ministerio Público y que siga también la denuncia por la vía judicial. Mauricio y Patricia, sin duda es un informe que remece a la comunidad y que nos plantea también nuevos desafíos para esta congregación también y para la forma de manejar las denuncias de abusos sexuales dentro de la iglesia. Claro, y que cae justo además, como tú nos decías al comienzo, en el día de San Ignacio de Loyola, que a esta hora, entiendo, se está recordando, se está conmemorando, ¿no? Sí, se está realizando distintas actividades. Acá en la sede se realizó una misa, sin embargo se ha suspendido la cena habitual y se ha tomado un tiempo para meditar, para orar, tras este informe que claramente los remeció y que les pone fuertes desafíos para el futuro, para entablar también los futuros años en la iglesia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla. Vamos a seguir más adelante profundizando respecto de toda esta situación. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otra información que también ha marcado estos últimos días. Con arresto domiciliario total quedó el chofer del bus que protagonizó este fatal volcamiento en la Ruta 5 Sur, donde murieron 6 personas. Claro, la Fiscalía señaló que la patente era de otro vehículo de transporte y además argumentó la falta de mantención de la máquina. Vamos con Rodrigo Siderakis, que nos tiene más antecedentes. Rodrigo, buenas tardes. Hola Mauricio, buenas tardes. Así es, Edison Aedo Recabal, de 50 años, debió enfrentar a la justicia durante esta jornada, como tú decías, tras ese trágico accidente de la madrugada del día lunes, donde volcó el bus de la línea azul, dejando 6 personas fallecidas y más de 40 personas lesionadas. Sus argumentos de la Fiscalía en esta oportunidad fueron bastante contundentes, fueron básicamente basados en el informe de la CIA, los informes de peritaje que se hicieron al bus tras el accidente, precisamente en el mismo sitio del suceso, y también algunos peritajes que se han hecho en Chillán durante la madrugada, lugar donde también la CIA viajó durante la noche para evaluar algunos otros vehículos de esta misma empresa. Lo primero que señaló la Fiscalía fue la descripción de los hechos. Este bus salió durante la noche de la región metropolitana hacia Temuco y en el kilómetro 60, como ya decíamos, de la Ruta 5 Sur, volcó. El primer argumento de la Fiscalía señala que el vehículo no venía a una velocidad adecuada, es decir, a 100 km
kilómetros por hora. Aparentemente venía a una velocidad mayor, pero lo más grave es que ellos han podido detectar que el vehículo tenía fallas técnicas evidentes, fundamentalmente en la dirección. Ellos dicen, la Fiscalía dice que tiene una falta de mantención este vehículo y que esa podría ser también una de las causas del accidente de tránsito, donde incluso el chofer del vehículo, que escucharemos sus declaraciones más adelante, señala que él perdió el control de la máquina y se estrelló precisamente contra las barreras. Pero el hecho más grave también, que ha sido una especulación de los últimos días, es que este bus específicamente que tuvo el accidente, la patente que tenía era la patente de otro bus que tiene la línea azul abandonado en la ciudad de Chillán. Y ese es un hecho también bastante grave que seguirá indagando la Fiscalía. No ha señalado si van a formalizar a los dueños de la empresa, pero sin embargo es un hecho gravísimo. Han catalogado la falta de mantención y sobre todo que no cumple absolutamente de ninguna forma las exigencias básicas del transporte público. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del chofer del bus que salió tras haber sido formalizado. Él va a estar en su hogar con reclusión total mientras se desarrolla la investigación en los próximos 200 días. Dio algunos argumentos, contó un poco lo que aconteció durante ese viaje y también parte de sus familiares pidieron disculpas a las víctimas por lo que ocurrió. Escuchemos las declaraciones del chofer de este bus de la línea azul que venía al mando de este vehículo de transporte la madrugada del día lunes. Dios sabe que no, yo hice lo imposible por estabilizar la máquina y más de eso. ¿Se le cortó la barra de dirección? Por lo que mostraba en la foto ahí, sí. ¿Usted, caballero, sabía que este bus tenía placa patente de otro vehículo? No, señor. No. A los familiares, mil disculpas y que Dios sabe que yo hice todo lo posible porque no les pasara nada a nadie. Porque siempre he sido bien precavido. La saqué de un riguero grandote que hay. Se me fue a los pastelones de cemento, la volví a sacar. Se me fue a ir para el otro lado. La volví a enderezar. De repente iba derecho y de repente cortó sola para un lado y iba como unos 80 porque ya iba cerca de la Romana y no, a mí me gusta que la gente duerma bien conmigo. Bueno, es el testimonio entonces que entregaba a la salida del tribunal precisamente cuando iba siendo acompañado por sus familiares, porque también él sufrió algunas lesiones de lo que fue el accidente, que también la Fiscalía señala que coincide un poco con lo que ha dicho las personas que venían al interior de este bus de 2 pisos, más de 50 pasajeros, que tuvo un movimiento zigzagueante el vehículo hasta estrellarse contra la barrera y posteriormente volcarse en plena Ruta 5 Sur, en una jornada bastante trágica, por supuesto, que tenía intensas precipitaciones y también el pavimento resbaladizo. Bueno, en este lugar vinieron los familiares del conductor, quienes han señalado que él no tiene ninguna responsabilidad, que él tampoco sabía que este vehículo tenía una patente de otro bus de la misma línea, ni tampoco tenía por qué saber que las condiciones del bus no se estaban cumpliendo de manera adecuada, sobre todo la barra de dirección. Vamos a escuchar las palabras de los familiares y también del abogado de este chofer que fue trasladado a su hogar durante las últimas horas. Hay que partir del principio. Yo creo que para salir a ruta a trabajar, yo creo que hay que salir en un medio de transporte. Y si el medio de transporte no está en las condiciones para salir a ruta, no debería salir desde el principio, desde el taller hacia adelante. Hay muchos sentimientos encontrados, porque yo trabajo en el mismo rubro y me pongo en el lugar de ellos. Pero también hay que ver la responsabilidad de la empresa. ¿Consideras que es muy injusto lo que está viendo tu hermano ahora? Demasiado, porque lo dejaron solo. La empresa no se hizo responsable, no lo apoyó en estos 3 días acá. La verdad es que la responsabilidad es justamente lo que está investigando la Fiscalía. Esa pregunta debe ser dirigida a la Fiscalía. Bueno, como ya decíamos, la Fiscalía ha realizado en conjunto con la CIAT diferentes peritajes al bus. Además, ha hecho algunas indagaciones respecto de la patente de este vehículo que, como ya decíamos, ya expusieron largamente aquí a la audiencia. No corresponde a este bus, sino que a otro de la empresa. Y este bus estaba sancionado y, por lo tanto, ocupaba la patente de otro vehículo. Y, por lo tanto, también se estudia que exista una presunta clonación de que el chasis tampoco correspondía a lo que era la placa patente. Pero, sobre todo, indicaban que era evidente
accidente, la falta de mantención del vehículo, sobre todo porque las barras, por lo menos de dirección, al momento de volcarse no operaron como correspondía, y también coincide con el relato que hacía precisamente el conductor de este vehículo. La Fiscalía también solicitó que el conductor fuera formalizado por cuasi delito de homicidio, y también había solicitado que él fuese responsable por el tema y la situación de la mantención del vehículo. Sin embargo, el tribunal descartó ese hecho y solamente lo formalizó por cuasi delito de homicidio en una investigación que se va a extender por 200 días. Vamos a escuchar las declaraciones de la Fiscalía respecto a este hecho, investigación que continúa. La investigación no termina aquí porque ahora se van a establecer las responsabilidades probablemente de los dueños de esta empresa, que entre paréntesis la Línea Sur tiene un historial bastante grande de multas en nuestro país. Las declaraciones entonces del fiscal Javier von Bischofhausen respecto de esta audiencia de esta mañana. Bueno, logramos establecer que había un cambio de patente, es decir, la patente que portaba el bus, materia de los hechos de formalización de cargos, correspondía realmente a un bus que estaba dado de baja, que se encuentra en Chillán. A su vez, la patente que portaba el bus materia del accidente es la que corresponde a ese bus. Es decir, hay un cambio entre estas, por lo tanto, la información aportada en relación a los accidentes vinculados a esa patente corresponden no al bus siniestrado, sino que al bus que se encontraba en Chillán. ¿Estaba modificado el número de chasis del vehículo siniestrado acá en Mostazal? No, la información que manejamos en este momento dice relación con la modificación de las placas patente y además con una placa que no es lo del chasis, sino que una placa que se va en la parte trasera del conductor. Por lo tanto, se sacó esa placa del otro bus que ya expliqué y se modificaron y se le puso en este otro, cosa que si se fiscaliza tanto la patente como el respaldo del chofer, se establece la misma patente y número de chasis, el cual evidentemente no corresponde al revisar realmente el chasis mismo. Bueno, ahí estaba entonces la descripción que realizaba la Fiscalía respecto a esta investigación que han efectuado desde el día lunes hasta hoy. A todas luces es irregular lo que estaba aconteciendo con ese bus. Incluso señalaban que tenía una obligación de tener las cámaras encendidas al interior del vehículo. Sin embargo, eso no aconteció. Y además una serie de situaciones de falta de mantención mecánica, fundamentalmente del vehículo, sumado a esta situación de las patentes. Por lo tanto, esta investigación, como ya les decía, sigue adelante, porque probablemente se van a buscar las responsabilidades de los dueños de esta empresa, que tendrán que responder por algunos de estos hechos descritos por la Fiscalía. Por lo pronto, entonces, arresto domiciliario total para el chofer del bus. Sigue la investigación adelante y hay 200 días en que se van a seguir indagando estos dramáticos hechos, cuando en el hospital de Rancagua al menos 5 personas continúan internadas, los heridos que fueron sacados desde el bus la madrugada del día lunes. Quedamos pendientes a los resultados de esta investigación. Rodrigo, muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entre tanto, ante la Intendencia Metropolitana, las compañías de buses interurbanos se comprometieron a modernizar el registro de sus pasajeros. Pero, ¿de qué manera se va a cumplir con ese objetivo? Dani Linares tiene todos los detalles. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dicen ellos que es una plataforma que está vigente, sin embargo, no se ha logrado implementar, que cuentan con la tecnología para poder realizar esta acción de poder tener una lista online segura que pueda dar información fidedigna al momento de generarse un accidente como el que estábamos relatando y hemos conocido de las últimas horas ocurrido en San Francisco de Mostazal, donde la lista de pasajeros se estropeó luego del siniestro y la copia de la misma dejada en la tenencia de carreteras de Carabineros no tenía tampoco los antecedentes para poder dar la información concreta de la lista de todos los ocupantes de la máquina. Y es por eso que se ha realizado esta mesa de trabajo con fechas a corto plazo para poder implementar esta situación donde se pueda tener información real y fidedigna de todos los pasajeros, aunque los propietarios de la Federación de Buses, que agrupa, por cierto, a las máquinas que salen del terminal de Santiago, la gran mayoría de ellas señalan que también hay que buscar algún mecanismo que obligue a los pasajeros a entregar la información correspondiente de uso de la identidad, ya que hoy cualquier pasajero puede inscribirse con un nombre falso al momento de subirse a un bus y no necesariamente esto puede ser corroborado con su cédula de identidad. Uno de los elementos a revisar sin duda en esta mesa de trabajo que ha puesto la Intendencia Metropolitana junto a la Seremía de Transporte de la región para dar solución a aquello y que pueda ser mucho más seguro para los pasajeros abordar un bus interurbano. Revisemos las declaraciones de
luego de esta reunión, tanto de la intendenta como también de la Federación de Buses. Las agrupaciones se han comprometido con nosotros como Intendencia y la Seremía de Transporte a poder avanzar a que esta lista que está en papel hoy día en muchos de estos buses se transforme en un archivo electrónico que rápidamente llegue hacia la empresa propiamente tal y a la tenencia de carabineros correspondiente. Aquí el pasajero puede dar un nombre falso, puede dar cualquier identidad y nosotros no tenemos la responsabilidad. Y eso se lo dejamos en claro de que nosotros hoy día le vamos a hacer llegar el sistema que está para que ella vea de que esto se hizo en el gobierno de la señora Michelle Bachelet y no se cumplió. Habla de una falta de modernización, de preocupación quizás del rubro del transporte terrestre de pasajeros para poder ir modernizando y también de alguna manera poner esta tecnología al servicio de los pasajeros que si bien está disponible no se puede utilizar o no ha sido implementada. Son avances que ha ido un poco atrasado en comparación a cómo también van avanzando otros medios de transporte que de alguna manera apuran a el sistema de buses de transporte terrestre de pasajeros. Esperemos que por cierto esto pueda implementarse y pueda entregar también seguridad a quienes hoy utilizan los buses interurbanos. De todas maneras, impresionante y casi impresentable, Dani, que recién a esta altura estén pensando en aplicar tecnología para el registro de pasajeros cuando debieran haberlo tenido hace tantos años. Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, fiscalizó las condiciones sanitarias y de seguridad laboral en el restaurante La Piccola Italia. Claro, en uno de los locales, ahí en el centro de Santiago. Vamos con Valentina Reyes, que nos tiene más antecedentes. Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Justamente estamos con la Seremi de Salud, Rosa Ollarse. Seremi, usted acaba de terminar esta fiscalización en esta Piccola Italia de Amunátegui con compañía. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, nosotros la verdad es que locales de la Piccola Italia tenemos en la región metropolitana 11 locales y 2 que están en etapa de formalización, es decir, de construcción, de apertura. De estos nosotros llevamos a la fecha 4 sumarios con 3 que ya están resueltos y un sumario que se levanta en este local por las condiciones que les voy a explicar de infraestructura, condiciones del baño para la gente que está manipulando alimentos y además también las altas temperaturas que se detectaron en el sector de la cocina donde están trabajando la mayoría de sus trabajadores. Esas temperaturas no contaban con los filtros disponibles y además la temperatura alta se debe al mal funcionamiento de los extractores de aire y por supuesto también el aire acondicionado. ¿Hay problemas de refrigeración, de manipulación de alimentos? ¿Qué otro tipo? No hay problemas, no detectamos problemas de manipulación de alimentos. Los problemas detectados son estructurales principalmente, que están relacionados, como le digo, con la infraestructura, perdón, no estructurales, infraestructura que tiene que ver con pisos en malas condiciones, en el caso de los baños, y la cocina, principalmente las altas temperaturas a las que están expuestas los trabajadores. Ahora se va a hacer una evaluación que está relacionada con el manejo, digamos, la salud ocupacional, la parte musculoesquelética dentro del local y por lo tanto nuestros equipos han quedado al interior para hacer esa evaluación. ¿Seremi llega aquí por alguna denuncia, porque es parte de la fiscalización que se está haciendo en la Piccola Italia o a raíz también de estas denuncias laborales, que es otro ámbito, pero... Esencialmente llegamos por denuncias que llegan de las personas que consulten o que mandan a través de la UIRS. Siempre la mayoría son por denuncia y el resto son por fiscalización dentro del programa de vigilancia permanente que tiene la Seremi de Salud. ¿Este sumario significa que pueden seguir funcionando? ¿Van a recibir alguna sanción? ¿Qué significa este sumario? Es un sumario que se va a evaluar el departamento jurídico y eso va a significar una multa que puede llegar a las 1000 UTM, pero eso tiene que ver con una evaluación del departamento jurídico principalmente de acuerdo a la cantidad de sumarios que tiene este local o también a las condiciones que se van evaluando de acuerdo al riesgo que significa para los trabajadores. Seremi, luego de la multa, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se verifica que han cambiado las condiciones? Ellos tendrán que demostrar, cuando vayan a la Seremi van a tener que demostrar, para levantar el sumario, ellos tienen que demostrar que cambiaron las condiciones, que se les dejaron indicadas y que tiene que ver precisamente con cambio de campanas, filtros, aire acondicionado, extractores de aire y las condiciones de mejora en los baños donde están los manipuladores de alimentos.
Seremi, dentro de las denuncias que se han conocido durante estos últimos días, hablan, por ejemplo, trabajadores de que aquí se reciclaría la comida, es decir, que se lavan, por ejemplo, los tallarines, los fideos y después se vuelven a servir. Bueno, efectivamente eso parte de la fiscalización de hoy día, eso no se logra precisamente verificar, pero sí vemos que se encuentran algunos alimentos que no demuestran trazabilidad y eso efectivamente es lo que se está viendo para ver la parte de decomiso de esos productos. ¿Qué significa que no se demuestre la trazabilidad? Que no tiene la fecha o no tiene etiquetado dónde procede. O sea, que podrían no ser comprados en el comercio legal. No, probablemente, bueno, pueden ser preparados en el local, pero hay que ponerle fecha. ¿Cuándo fueron preparados y en qué momento? ¿Cuánto demora este sumario, Seremi? El sumario puede demorar, ellos van a quedar citados para la próxima semana y de ahí en adelante hay que, más o menos un par de semanas se demora el sumario. ¿En qué otros locales se está realizando este sumario? Usted dijo que en 4 con este. No, ya se hizo ese sumario, ya se levantaron, ya terminaron, 3 locales, otros 3 locales. ¿En otro momento? Sí, en otro momento. También tenía que ver con temas menores, pero que efectivamente tenía que ver con las condiciones laborales, infraestructura, pero no de riesgo inminente para cerrar el local. ¿Ahora se recomendaría a la gente venir acá a los locales de Piccola Italia con las condiciones que usted ha encontrado, venir a comer? O sea, no hay un riesgo inminente para la salud, eso es lo primero que decir. ¿Y para los trabajadores? El caso de los trabajadores, lo que acabo de decir, las temperaturas son altas al interior, se va a hacer un control de temperatura y se le ha exigido algunos trabajos para mejorar esas condiciones. Hoy día estamos con invierno todavía, imagínense ustedes en verano. En verano no podrían funcionar, ahora sí están aún todavía en condiciones de funcionar, pero se le ha exigido las reparaciones lo antes posible. Ahora, Seremi, ¿qué pasa cuando hay denuncias como esta, de que dice que se reciclan los alimentos? Porque claramente, si es que hay una fiscalización, no van a reciclar en frente de los fiscalizadores. Esto es algo que se manejaría solamente de manera subrepticia. Bueno, eso es parte de la investigación que se va a hacer. Pero hay manera de probar eso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay testimonios de los trabajadores que apuntan a Es ese un tipo de poco conducta? difícil, pero a través de la trazabilidad podríamos tal vez lograr algo. Y eso es lo que estamos viendo. Precisamente para poder... Y bueno, las declaraciones también y grabaciones que se puedan obtener de alguien que haya hecho alguna, digamos que lo haya visto, pero eso no lo tenemos. ¿Y con la Bien, declaraciones de la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, quien acaba de fiscalizar el local de Piccola Italia del centro de Santiago de compañía con Amunátegui. Se inicia un sumario a este local debido a algunas condiciones en que están los alimentos, a la temperatura del local, al aire acondicionado. Esperamos los resultados de esta investigación, pero ya hay otros locales también donde se ha iniciado este sumario. Muy bien, muchísimas gracias, Valentina. Muy buenas tardes. Bien, vamos a otros temas. Vecinos de Vicuña, en la región de Coquimbo, denuncian malos olores. Esto producto del colapso de la planta de tratamiento de aguas servidas en esa ciudad. Sí, la masiva llegada de turistas, especialmente durante el pasado eclipse total de sol, habría provocado alteraciones para las operaciones de la sanitaria Aguas del Valle, que decidió finalmente suspender el cobro a los clientes. Vamos con Jenny Galleguillos, que nos tiene más detalles. Jenny, buenas tardes. ¿Cómo están, Mauricio, Patricia? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato con esa información que señalaban ustedes, que da cuenta de la molestia y de las incomodidades que están viviendo los vecinos de dos poblaciones específicamente de la comuna de Vicuña, ahí en el Valle del Elqui, la población Juan Pablo II y la Villa Esperanza. Para que ustedes ubiquen, cuando uno llega a Vicuña, cuando cruza el puente fiscal, de inmediato se encuentra a mano izquierda con esta planta de tratamiento de aguas servidas. Inmediatamente al lado de la planta se encuentran estas poblaciones, por eso son los vecinos quienes han sufrido las consecuencias de un colapso del sistema del tratamiento de aguas servidas, es lo que ha argumentado la empresa sanitaria. Dicen los vecinos, malos olores, olores nauseabundos que incluso han perjudicado su calidad de vida. Ya los niños, por ejemplo, que salen a jugar a las calles, sienten estos olores, de inmediato regresan a las casas. Lo señalaban los vecinos. Prácticamente ya no pueden, por ejemplo, hacer algo tan simple como hacer un asado en sus patios, porque el olor que emana desde la planta de aguas servidas es insoportable. Es por eso que se han reunido, han reclamado junto al alcalde de la comuna de Vicuña, Rafael Vera, contra la empresa, la cual, como decía Mauricio Bustamante, señala que hubo un colapso del sistema tras la gran cantidad de gente que llegó para el eclipse solar del pasado 2 de julio. Se habían preparado, pero fue tanta la cantidad de gente que llegó
hizo colapsar el sistema de aguas servidas ahí en la comuna de Vicuña. Vamos a escuchar entonces primero a los vecinos de las poblaciones afectadas por estos malos olores provenientes de la planta de aguas servidas. En la última semana ya se han vuelto insoportables. Lo que es en las mañanas, en las noches, las casas están con olores horribles. O sea, uno pasa por acá y uno le dan ganas de vomitar. Me imagino los niños cuando se van en la mañana a la clase, que es peor. En la casa tú no te podís comer un asado en el patio porque empieza a llegar este olor desagradable. Imagínate, entonces no se puede. Llega ese olor desagradable y esto es de antes del eclipse, durante y ahora. Entonces ahora es como más notorio porque es un olor insoportable. Ahí escuchábamos a una de las vecinas que señalaba incluso estos olores vienen desde antes del eclipse, desde antes, durante y luego del eclipse. Recordemos que ya en 2 días se van a cumplir un mes del eclipse solar del 2 de julio. Yo les comentaba cuál es la explicación que ha entregado la empresa Aguas del Valle a los vecinos como también al municipio de Coquimbo. Se trataría de la gran cantidad de gente que llegó hasta el Valle del Elqui, especialmente a la comuna de Vicuña para el eclipse que hizo colapsar el sistema. Según lo que señalan, el aumento de descargas domiciliarias durante la semana del eclipse en algunos días cuadriplicó el caudal normal que llega al recinto. Se habían preparado, pero el gran volumen recibido ocasionó pérdida de la biomasa, que según lo que explica la sanitaria, es fundamental para el correcto proceso del tratamiento. ¿Cuál fue la explicación entonces un poco más detallada que entregó la sanitaria Aguas del Valle? Lo revisamos de inmediato en palabras de Andrés Nasser, su gerente regional. A modo de ejemplo, el agua que nosotros registramos es el agua que nosotros tenemos proyectada para el año 2033. 2033-2036. Ese fue el aumento de caudal que llegó. Esa cantidad de agua generó un problema de la biomasa de la planta, que es que descompensa la planta desde el punto de vista del tratamiento y que en este momento estamos haciendo todo lo posible y tomando todas las acciones para recuperar esta biomasa y una vez que eso ocurra, los olores van a bajar y vamos a llegar a la normalidad nuevamente. Pero de acuerdo a esas medidas que está señalando ahí el gerente regional de Aguas del Valle, no más de 10 días se verían solucionado el problema de los malos olores. Pero una de las medidas que más llamó la atención fue que la empresa sanitaria Aguas del Valle decidió no cobrar lo que ellos le cobran a los vecinos por el tratamiento de aguas hervidas en el tiempo en que estén estos arreglos y en que se vuelva a normalizar el sistema de aguas hervidas ahí en la comuna de Vicuña. Aún los municipios señalan que para ellos no es suficiente, están analizando la posibilidad de ampliar un sumario contra la empresa sanitaria y también la posibilidad de llegar incluso a tribunales por estos malos olores que están afectando a 2 poblaciones de la comuna de Vicuña. Bien, Jenny, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Bueno, momento de revisar justamente noticias del mundo, partiendo por una emergencia que se está registrando a esta hora en una refinería. Sí, es Ignacio Martínez, tiene todos los detalles. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Sí, en estos momentos sigue sin poder controlarse un incendio que se ha producido en la planta de ExxonMobil en Texas, muy cerca de la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Los bomberos trabajan incansablemente desde hace más de 1 hora para intentar extinguir las llamas. Por ahora se habla de que quedan todavía 3 focos activos en esa planta petroquímica que está ubicada en la carretera 146, en la ciudad de Baytown, al oeste de Houston, en el estado de Texas, y que ha generado la evacuación de esa planta y además las advertencias para los residentes de las áreas circundantes. Las autoridades pidieron a todos los habitantes de las zonas cercanas quedarse en sus casas, cerrar puertas y ventanas y apagar el aire acondicionado debido a la contaminación en la zona a raíz del humo. Por ahora no se reportan heridos tras este incidente, la información todavía está en desarrollo. En esta misma planta se produjo otro grave incendio en marzo de este año. En este caso ocurrió, según testigos y según el Departamento de Bomberos local, una explosión y luego se desataron las llamas. Las causas de este nuevo siniestro ocurrido en la planta de la petrolera estadounidense ExxonMobil todavía se desconocen y van a ser investigadas, según se ha anunciado por parte de las autoridades, que también señalaron que la empresa se comprometió a realizar una limpieza del aire
una vez que sean extinguidas las llamas en este incendio que, reitero, se está produciendo en estos minutos desde poco antes de la 1 de la tarde, y los bomberos trabajan todavía en el lugar para tratar de contener las llamas en esa planta de Exxon en el estado de Texas. Fue detectado un segundo caso de ébola en la ciudad congoleña de Goma, un año después del brote declarado por la Organización Mundial de la Salud en el país africano. Las autoridades de la República Democrática del Congo confirmaron este martes un segundo caso de ébola en la ciudad capital de la provincia de Kivu del Norte, fronteriza con Ruanda, y en la que residen más de 1 millón de personas, casi 2 millones de hecho. El paciente infectado esta vez es un hombre adulto que llegó a Goma sin síntomas el pasado 13 de julio, procedente de una zona minera del país, y los primeros signos le fueron detectados hace una semana. Actualmente se encuentra hospitalizado y su estado de salud es monitoreado constantemente. Se trata del segundo caso detectado en Goma en solo 2 semanas, lo que ha activado las alertas un año después del brote ocurrido en el noroeste del país africano, declarado por la Organización Mundial de la Salud. El primer caso de este año fue de un pastor evangelista que llegó en autobús a la ciudad y murió el pasado 16 de julio, mientras era trasladado a un centro de tratamiento especializado en la localidad de Butembo. Esta epidemia en el Congo preocupa más allá de las fronteras de las provincias de Kivu del Norte y de Ituri, donde ha causado la muerte esta enfermedad de 1.790 personas desde que se declaró el brote el 1 de agosto de 2018. Las autoridades que se están tomando, dijeron que se están tomando todas las medidas de precaución necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Este año no se ha recomendado el cierre de fronteras, porque se señala por parte de los organismos internacionales que esto podría propagar aún más el contagio del virus, que se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales, provoca fiebre hemorrágica y otros síntomas graves que pueden alcanzar una tasa de mortalidad de hasta el 90% si no se trata a tiempo. El ébola es una enfermedad que en el año 2014 causó más de 11.000 muertos en África Central. Bueno, vean esto, un niño de 3 años cayó desde un 5º piso y fue salvado por vecinos que amortiguaron el impacto con una gran manta. Llegaron al lugar a tiempo para rescatar a este pequeño niño. El hecho ocurrió en China. En los videos que fueron difundidos por medios locales y reproducidos en redes sociales, ahí se ve el momento en que el niño cae y es atrapado por esa manta blanca, amortiguando el impacto. Por suerte no le pasó nada, impresionante. Poco después de haber quedado suspendido desde un balcón al cual se agarraba, bueno, perdió fuerza y se termina soltando. Por suerte los vecinos del lugar alcanzaron a verlo a tiempo y se ubicaron debajo del pequeño con esa manta para amortiguar el impacto y la caída. El incidente ocurrió el lunes en la localidad de Chongqing, en el suroeste chino. El niño estaba solo en su casa cuando ocurrió este accidente porque su abuela, que lo estaba cuidando, había salido a hacer compras pensando que el pequeño dormía, según informó la policía de esa ciudad. Afortunadamente resultó completamente ileso, según indicó la cadena de televisión pública CCTV. Obviamente lo trasladaron al hospital como medida de precaución para analizarlo, para estudiarlo. No tenía nada. Y bueno, y la abuela tiene que agradecerle a los vecinos, la verdad, que le salvaron la vida a este pequeño niño. Un hecho que no es aislado, que en China ya ha ocurrido en otras oportunidades recientes. Ya nos habían traído imágenes del mismo estilo, pero afortunadamente hubo tiempo como para que los vecinos reaccionaran y pudiesen establecer este mecanismo de emergencia para intentar ahí ayudarlos. Sí, imágenes impactantes realmente las que llegaron en esta jornada de este nuevo accidente por un niño que cae desde una altura considerable en un edificio, en esta oportunidad también en China, y es salvado por la gente que estaba en el entorno. Un caso que ha arremecido a Canadá en los últimos días. 2 adolescentes acusados del homicidio de 3 personas en ese país escaparon del masivo operativo policial, lo que ha puesto en vilo a toda una comunidad. La persecución de los fugitivos canadienses Cam McLeod, de 19 años, y Briar Shemegelski, de 18 años, se trasladó este miércoles al área de York Landing, en el estado de Manitoba, a unos 3.000 kilómetros del lugar del crimen, en la provincia de Columbia Británica, donde se cree que estos 2 jóvenes mataron a una pareja de turistas y a otro hombre. Todavía no se ha establecido ninguna vinculación entre los adolescentes y las víctimas,
que son la estadounidense Shaina Dees, de 24 años, y su novio australiano, Lucas Fowler, de 23, además de un profesor de botánica de 64 años de Vancouver llamado Leonard Dick. Las autoridades buscaban a los sospechosos en la localidad de Gillam desde que el vehículo que utilizaron para escapar de la escena del crimen apareció calcinado el lunes. La policía desplegó drones, perros de rastreo y tuvo la ayuda militar antes de cambiar la zona y el área de búsqueda. Los efectivos ingresaron a trenes de pasajeros y fueron casa por casa pidiendo información a los lugareños. Los adolescentes fueron vistos al menos en 2 ocasiones por residentes de Gillam, que es una pequeña comunidad de unos 1.200 habitantes situada a más de 3.000 kilómetros al noroeste de Toronto. Si se encuentran en esa zona, ya recorrieron más de 5.000 kilómetros desde que ocurrieron estos crímenes a comienzos de semana de estos 2 sospechosos. Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos el 19 de julio, pero luego fueron descritos como los principales sospechosos de estos crímenes que son investigados y que han conmocionado a estas comunidades en Canadá. La explosión de una mina provocó la muerte de al menos 35 personas que viajaban en un autobús en Afganistán. Decenas de personas, principalmente mujeres y niños, fueron víctimas este miércoles de la explosión ocurrida cuando el bus en el que viajaban golpeó una mina colocada en la carretera en el oeste de Afganistán, que se activó con el impacto. Además de los 35 fallecidos, otras 27 personas resultaron heridas, según el primer balance de las autoridades. La explosión se produjo en la provincia de Farah y todas las víctimas son civiles, según informó el portavoz del Palacio Presidencial. Este martes, la misión de la ONU en Afganistán reveló un informe en el que denuncia que el número de civiles muertos en la primera mitad de 2019 asciende a 1.366, además de unos 2.500 heridos. Todo esto debido a las acciones de grupos insurgentes como los talibanes y el Estado Islámico, que siguen operando en esa región, y de las fuerzas afganas e internacionales, estas últimas causantes de la mayoría de las muertes este año. Tras casi 2 décadas de conflicto, el país se encuentra en etapa de negociaciones entre representantes estadounidenses y talibanes que insisten en el retiro de las tropas norteamericanas del país, que por cierto fue anunciado a fines del año pasado por el presidente Donald Trump y no se concreta del todo todavía. Corea del Norte lanzó nuevamente 2 misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este miércoles, según denunció Corea del Sur. Se trató del segundo lanzamiento de este tipo realizado por el régimen de Pyongyang en menos de una semana. Los misiles fueron disparados desde el área de Wonsan-Kalma, en la costa oriental de ese país. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, el primer proyectil fue lanzado pasadas las 5 hora local y el segundo 21 minutos después. Ambos alcanzaron una altura de 30 kilómetros y recorrieron una distancia de 250 kilómetros antes de caer al mar, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Fue el segundo ensayo balístico en pocos días luego que el pasado jueves el gobierno de Kim Jong-un lanzara 2 misiles también desde la costa oriental con una trayectoria de unos 600 kilómetros en pruebas que fueron supervisadas personalmente por el líder norcoreano. El régimen indicó que las pruebas son una advertencia directa a Corea del Sur en contra de la compra de armamento a Estados Unidos por parte de ese país, elevando así las tensiones en la península coreana y además mientras se desarrollan nuevas negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte para el desarme nuclear de Pyongyang. Corea del Sur y Japón han repudiado estos ensayos balísticos por parte del régimen norcoreano. Bueno, se realizó anoche el segundo debate demócrata para las elecciones primarias de Estados Unidos, que terminó con duras críticas a los candidatos más izquierdistas por temor a que los votantes apoyen la reelección de Donald Trump en las elecciones de 2020. Los demócratas más moderados se enfrentaron directamente en este debate a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren. Allí los vemos en la imagen a Elizabeth Warren y antes a Bernie Sanders. Por las posiciones más radicales, según dicen los otros contrincantes demócratas, y señalaron que si siguen planteando que todo sea gratis, los votantes independientes van a terminar apoyando al actual presidente. Por ejemplo, Bernie Sanders siempre ha sostenido, desde que fue candidato en las pasadas elecciones, que la salud y la educación deben tener acceso gratuito para la población. El ex congresista John Delaney, por ejemplo, aseguró que el partido no puede pensar en promesas imposibles, a lo que Elizabeth Warren le respondió que no entendía para qué se presentaba como candidato si solo hablaba de lo que
que no se puede hacer en el país. Durante el pulso político también se abordaron temas como la crisis migratoria en la frontera sur y el cambio climático. Nuevamente surgieron duras críticas y acusaciones de racismo contra Donald Trump. Sin embargo, debido a que son 20 los precandidatos demócratas para las elecciones presidenciales, el segundo debate nuevamente se dividió en dos y la segunda instancia se desarrollará este miércoles con un duelo entre dos de los candidatos favoritos, el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, y la senadora Kamala Harris. Venimos a la región. Falleció la primera dama de Uruguay, María Auxiliadora Delgado, esposa del presidente Tabaré Vázquez, en la madrugada de este miércoles tras sufrir un paro cardíaco. Murió a los 82 años de edad. María Auxiliadora Delgado, quien estaba casada con el presidente uruguayo desde el año 1964. La noticia fue confirmada temprano en la página web de la Presidencia de Uruguay en un breve comunicado. El velatorio se realiza desde la mañana en el centro de Montevideo y el sepelio será esta tarde en el cementerio del barrio Obrero de La Teja, en la capital uruguaya, donde Delgado y Vázquez se criaron y además se conocieron cuando eran ambos muy jóvenes. La primera dama de Uruguay nació en el año 1937 y era la hermana menor de 11 hermanos. El dos veces presidente uruguayo y su esposa tuvieron 3 hijos varones y adoptaron a un cuarto. Delgado mantuvo siempre un perfil muy bajo desde que Tabaré Vázquez asumió su primer gobierno en 2005, el primer gobierno de izquierda en Uruguay. Había sido funcionaria pública en la Caja de Jubilaciones y siempre realizó trabajo social, colaborando con diversas iglesias en su calidad de católica. Como primera dama impulsó un programa de salud bucal en escuelas públicas del país. Fue un fallecimiento sorpresivo a raíz de un paro cardíaco, no padecía ninguna enfermedad y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, reconocido oncólogo, intentó salvarle la vida y reanimarla, pero lamentablemente no lo logró y sus restos están siendo velados a esta hora en el centro de la capital uruguaya. Una nueva polémica causó este martes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al decirle a una víctima de la dictadura que si quería le podía contar cómo había desaparecido su padre. Unas declaraciones que han sido duramente cuestionadas y repudiadas, no solo en Brasil, sino también en la escena internacional. El mandatario brasileño protagonizó este nuevo escándalo al enfrentarse al presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz, y asegurar que seguramente este no querría oír la verdad sobre cómo desapareció su padre durante la dictadura brasileña, a la cual Bolsonaro, ex militar, no la llama dictadura, sino proceso militar. Sobre el padre de este abogado brasileño, el mandatario aseguró que este integró Acción Popular, al que describió como el grupo más sanguinario de la guerrilla de Pernambuco durante los años de la dictadura. La máxima autoridad del Colegio de Abogados, al cual Bolsonaro culpa por obstruir presuntamente la investigación del atentado que sufrió en la campaña el año pasado, anunció que va a interponer una denuncia para que el presidente brasileño acuda ante la justicia e informe todo lo que sabe sobre la muerte del padre de este reconocido abogado. Las declaraciones del mandatario provocaron, por ejemplo, que Amnistía Internacional señalara que es terrible que el hijo de un desaparecido del régimen militar de la dictadura tenga que escuchar declaraciones tan duras del presidente de Brasil, que debería ser el máximo defensor del respeto y de la justicia. No es la primera vez que Bolsonaro tiene este tipo de exabruptos. Cuando era diputado en la votación para impulsar un juicio político contra Dilma Rousseff en 2016, reivindicó y destacó al militar que torturó a la propia Rousseff cuando era presa política durante la dictadura brasileña, y ahora como presidente mantiene este tipo de opiniones. Al menos 19 muertos dejó el accidente de un bus que se estrelló contra un cerro en Perú este martes en la tarde. El hecho sucedió en la provincia de Canta, ubicada al noreste de Lima, cuando este vehículo que transportaba pasajeros que regresaban a la capital luego de las fiestas patrias del vecino país se estrelló contra una zona montañosa. El siniestro dejó 19 fallecidos y 8 heridos graves, algunos de ellos. Las familias de las víctimas aseguran que habían contratado los servicios de esta empresa turística privada, que se niega ahora a responder por los reclamos o a brindar explicaciones sobre el trágico accidente. Las autoridades desconocen las causas del siniestro, sin embargo se manejan algunas hipótesis como exceso de velocidad, mal tiempo, fallas en los frenos o incluso que el conductor, quien está entre los fallecidos, habría consumido alcohol antes del viaje. Bueno, otra imagen que tiene que ver con un accidente de tránsito. En esta ocasión, pese a lo aparatoso del siniestro, no tuvo víctimas fatales. Increíble. Esto ocurrió en México. La escena fue captada por cámaras de seguridad de la calle.
Este auto que choca contra el cerco. O sea, ni siquiera pasa el amago de doblar. Nada, frenar, nada, sí, ¿no? Iba rápido además. Iba mirando el celular, según informaron las autoridades, completamente distraído. Y bueno, vuelca, sale despedido, vuelca y cae en el carril que iba en dirección contraria, colisionando contra otros 2 vehículos, contra una camioneta y contra un auto. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, solo 2 heridos. El conductor que ocasionó el accidente y otro conductor de uno de los autos que choca en la caída tras volcar y terminar en los carriles del lado contrario. Como mencionaba, el hombre iba usando el teléfono celular al momento del accidente, según informaron las autoridades del Estado de México. Tras caer en la avenida contraria, golpea contra estos 2 vehículos. Uno de ellos viajaba con una familia con niños. Afortunadamente no pasó nada más grave, pero podría haber sido un hecho fatal. Y bueno, las investigaciones se están realizando a propósito de la mala maniobra realizada por este conductor que se distrajo mirando el celular y ahora, bueno, es pasible de una multa, incluso puede llegar a ir preso dependiendo de lo que defina la justicia mexicana. Muy bien, pues con esto cerramos, Ignacio. Muchísimas gracias. Un placer, que pasen bien. Buenas tardes. Bueno, y vamos a retomar el tema del lapidario informe sobre las denuncias contra Renato Poblete, que dio cuenta de 48 años de abusos, 22 víctimas, 4 de ellas menores de edad. Claro, el documento además revela, entre otros puntos, la forma en que operaba este sacerdote, que incluía, según se dice, abordaje sexual inesperado y violento. Queremos conversar de todo ello. Para ella estamos en contacto con María de los Ángeles Solar. Ella es directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes llevan trabajando poco tiempo, digamos, en esta nueva unidad ahí de los jesuitas de la Compañía de Jesús, pero ya conocían algunas de estas denuncias. ¿De qué manera reciben primero el informe leído ayer por el provincial, por Cristian del Campo? Bueno, la verdad es que nosotros en el centro no tuvimos acceso a la investigación durante el tiempo que esta investigación se llevó a cabo, porque esta investigación la llevó justamente el abogado Waldo Baum. Entonces nosotros tomamos conocimiento de los resultados del informe este viernes recién pasado, cuando él nos hizo entrega del mismo. Y bueno, la recibimos, como lo dijo ayer el provincial, al hacer pública los resultados y las conclusiones de este informe, con mucho dolor, pero también con mucha esperanza de que a partir de esto podamos escuchar a las víctimas y que se pueda iniciar el proceso de reparación con cada una de ellas. O sea, para tenerlo claro, ustedes no han tenido oportunidad de conversar con las víctimas, con quienes entregaron este testimonio. Hasta ahora no hemos podido conversar con la mayoría de las víctimas de este caso en particular. Sí, pero sí se va a establecer, me imagino, sí, se va a establecer algún tipo de conversación con ellas pensando en lo que viene ahora, que es el proceso también de reparación y de ayuda. Por supuesto. La primera medida que nosotros vamos a tomar es ofrecerle a las víctimas que así lo deseen poder juntarnos, poder reunirnos con ellas, hablar sobre el informe con mayor detalle y sobre todo poder escucharlas para ver de qué manera podemos trabajar juntos en este proceso de reparación. Perdón, pero ¿qué garantías hay de que esta escucha permita trabajar juntos? Porque Marcela Aranda, la denunciante original en contra del fallecido Renato Poblete, recién vino a ser escuchada por Monseñor Chicluna cuando él vino a Chile. Bueno, nosotros somos una instancia que depende de la Compañía de Jesús, trabajamos al interior de la compañía y es una instancia que se ha tratado de conformar por profesionales externos y estamos buscando poder justamente acoger a las víctimas, escucharlas y trabajar con ellas. Por supuesto que entendemos que haya desconfianza, sabemos que es parte del trabajo que tenemos que hacer, reconstituir esas confianzas y poder garantizarles a todos aquellos que quieran acercarse a nuestro centro que lo que ellos vengan a plantear y que sus denuncias, sus requerimientos sean escuchados. Es un trabajo que tenemos que hacer. A ver, pero María de los Ángeles, yo entiendo que usted trabajó con Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Hoy día abogado de Marcela Aranda y también representante de muchos casos de abusos cometidos por miembros de la Iglesia. Y justamente en el tema de las desconfianzas, hoy día lo que se invita es a denunciar a la justicia, es llegar a la Fiscalía y no a organismos de Iglesia. Bueno, nosotros lo que podemos hacer al interior de la congregación es acoger las denuncias y recibir a las víctimas que quieran hacer una denuncia dentro de lo que el derecho canónico nos permite a nosotros, como congregación, hacer.
Esta investigación fue en ese marco. Y las investigaciones previas que se han realizado respecto de otros sacerdotes cuyas conclusiones han sido comunicadas recientemente también son dentro de ese marco. Y el derecho canónico tiene ciertas limitaciones y es por lo mismo que nosotros mismos instamos a que las víctimas, cuando estén preparadas y si así lo desean, concurran a los tribunales, al Ministerio Público a hacer sus denuncias, porque es el Estado el que tiene todas las herramientas como para poder perseguir algunos delitos que dentro de las posibilidades de nuestras investigaciones no podemos acreditar o podemos determinar si existieron o no, porque no tenemos las mismas herramientas que tiene el Estado. Nuestras investigaciones son investigaciones de carácter privado, quien investiga, como le digo, no cuenta con todas las herramientas del aparato estatal como para poder investigar, no puede obligar a alguien a declarar, no cuenta con medidas intrusivas, etcétera. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es hacer investigaciones canónicas, acoger a las víctimas, iniciar procesos de reparación cuando las investigaciones se concluyen, pero no podemos investigar delitos propiamente tal reemplazando al aparato estatal. Sí, lo que conocimos ayer son los casos de 22 mujeres víctimas de Renato Poblete, 4 de ellas menores de edad. ¿Hay antecedentes que indiquen que puedan existir más víctimas del fallecido sacerdote? Efectivamente, el informe recogió ciertos antecedentes, ciertas noticias de otras posibles víctimas con cuyos testimonios no se pudo contar en la investigación por diversas razones, ya sea porque esas mismas mujeres ya habían fallecido o porque no se pudieron contactar o una vez siendo contactadas no quisieron prestar declaración. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente tenemos noticias de que hay más víctimas. ¿Cuántas más podrían ser, María de los Ángeles? ¿Se puede hacer una estimación cuántas más mujeres? El informe señala que tomó conocimiento de alrededor de 24 posibles nuevas víctimas, potenciales víctimas, digamos. En total. Que no se pudieron corroborar dichos testimonios. Perdón, 24 además de las 22. Sí, exactamente. Cuyos testimonios, como le digo, no se pudieron verificar, son solo noticias que se tuvieron. ¿Y ustedes finalmente como oficina esperan a partir de los hechos que se han conocido públicamente en estas horas recibir más testimonios? ¿Están preparados para ello también? Nosotros estamos abiertos a acoger a todas las personas que deseen hacer sus denuncias. Entendemos que todas las víctimas tienen distintos tiempos de elaboración de sus procesos y por lo tanto somos conscientes de que a partir de esta conclusión de este informe y de las noticias que hemos recibido pueden haber nuevas víctimas que deseen acercarse a nuestro centro y nosotros por supuesto que las acogeremos. María de los Ángeles Solar, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, con esto nos vamos a una nueva pausa. En instante regresamos con más aquí en 24 tarde. Regresamos con información de Concepción, donde fue detenida la banda de Los Canosos. Tienen entre 52 y 70 años y operaban arriba de microbuses. Claro, se dedicaban también a asaltar, principalmente a otros adultos mayores a quienes los tomaban por sorpresa. Vamos con Felipe Jara, que nos tiene más detalles. ¿Quién bautizó de esta manera esta banda? Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un delito que llama la atención, uno por su modus operandi y dos por las edades de quienes estaban detrás de este delito. Nos referimos a los integrantes de esta banda que ha sido denominada como los Viejos Canosos. Son sujetos entre los 52 y los 70 años que se dedicaban a asaltar pasajeros de las micros del transporte ilicitado del Gran Concepción. Su actuar, su modus operandi quedó registrado precisamente en las cámaras que tienen las micros que circulan por las comunas del Gran Concepción. Ahí se puede actuar justamente, ahí se puede ver precisamente cómo ellos actuaban. Se subían en un paradero, pagaban su pasaje, muchas veces, según nos cuentan los choferes de la micro, incluso pedían rebaja en el pasaje. Una vez que estaban ya arriba, identificaban a su víctima y una vez que esto ocurría, se le acercaban, lo rodeaban, le impedían el paso y también muchas veces con algunas acciones lo confundían. Todo esto lo aprovechaba otro miembro de esta banda para sustraerle especies. En muchos casos eran principalmente los celulares,
y también sus billeteras. En estos videos se puede ver cómo precisamente al momento de elegir a sus víctimas, preferencialmente eran personas de la tercera edad. En dos de estos videos se ve precisamente cómo le sustraen especies a 2 personas de la tercera edad que iban a bordo de micros del Gran Concepción, y en uno de los videos a los que pudimos acceder también se puede ver cómo en un momento atacan a una mujer embarazada. A ella le roban un celular y se ve también en el video cómo tras esto los sujetos se comunican y luego se bajan de esta micro del transporte licitado del Gran Concepción. Así venían actuando ya hace bastante tiempo, hace bastantes meses. Dentro de las micros, dentro de las líneas del transporte del Gran Concepción, eran conocidos ya hace años. Los choferes nos contaban que se habían pasado el dato, eran conocidos estos sujetos. De hecho, muchos de ellos apuntan que en algunos casos era tal el nivel de identificación que cuando los veían en los paraderos directamente ya no se detenían, sino que no los dejaban subirse a sus micros debido a los problemas que ellos generaba, los conflictos que esto les generaba al ellos subirse a las micros solamente con el propósito de atacar a los pasajeros, de robarles sus especies, un delito en el cual también no se tomaban mucho tiempo, ya por lo que se ve eran especializados, tenían ya el modus operandi claro, es por eso que actuaban en un par de minutos. Ellos fueron detenidos ayer, 5 sujetos, como les decía, entre los 52 y los 70 años, fueron detenidos en San Pedro de la Paz y en la comuna de Coronel, y el día de hoy pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Concepción, imputados por los delitos de robo con violencia y también robo por sorpresa. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar declaraciones? En virtud de la superioridad numérica de estos sujetos, lograban sustraer las especies a las víctimas y en ocasiones también aplicaban violencia hacia ellas con golpes y las obligaban a descender de los buses, donde también las abordaban y lograban sustraer sus pertenencias. Hay 2 ilícitos que se aclaran a partir de estos medios probatorios. Uno de ellos es mediante violencia, intimidación, en el sentido de abusar de la superioridad numérica de estos tipos, 5 sujetos en contra de una víctima a la cual le sustraen su especie. Y el otro delito que se aclara es mediante la sorpresa, produciendo agolpamiento o confusión en la víctima a propósito de distintas maniobras distractoras de los sujetos para evitar, ¿no es cierto?, la mayor seguridad que tenga la víctima de sus bienes. ¿Qué es lo que sabían de estos caballeros? De que estos caballeros se subieron a la máquina, se sentaban detrás de uno y empezaban a apañar la gente para atrás, pero más allá nosotros no sabemos nada. Po. Y a uno de mis colegas creo que le robaron la mochila. ¿Qué es lo que se comentaban entre choferes? Nosotros decíamos, hay que pillarlos a sacarle la... Pero... ¿Se pasaban el dato de que eran peligrosos, robaban? Sí, pues de todas maneras. Es que lo que pasa es que también de repente suena y te piden una moneda. Po. Y uno de repente se niega y nos falta el mismo tipo que te agrede. ¿Y ellos cuando se subían a las micros pagaban el pasaje y todo? No, que van a pagar pasaje, si permiso y pasan para atrás y no quieren pagar más encima. Sí, pues se subía acá en la avenida Andalien y se ganaba atrás del conductor, le sacaba la mochila a los colegas, o a veces atacaba también específicamente más a los adultos mayores. Son 5 los integrantes de esta banda entonces que ya están detenidos y pasaron a disposición de la justicia a control de detención esta mañana, y eventual formalización. La Fiscalía adelantó que va a pedir la prisión preventiva ahora que va a comenzar la indagatoria en torno al delito que cometían estos sujetos entre los 52 y los 70 años que robaban de los pasajeros del transporte licitado del Gran Concepción. Hay que aclarar también que de estos 5 sujetos, 4 tenían ya antecedentes por delitos contra la propiedad. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe. Buenas tardes. Y nos vamos a la región de Valparaíso, donde vecinos de Placilla pidieron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que investigue el vertimiento de aguas servidas desde la planta de tratamientos Desval hacia el estero Las Cenizas. Sí, la empresa sanitaria admitió una alteración puntual. Sin embargo, la comunidad asegura que el problema se viene presentando desde hace ya varios años. María José Quintana, buenas tardes. Hola, ¿cómo están?
desde Valparaíso les contamos sobre una visita que realizó gran cantidad de vecinos del sector de Placilla junto a autoridades del Consejo Regional y el municipio de Valparaíso hasta la Superintendencia de Servicios Sanitarios para dejar un documento que busca se investigue posibles vertimientos de aguas servidas desde una planta de tratamiento de Esval en la parte alta de Valparaíso a distintos cursos de agua en ese sector, particularmente el estero El Sauce y también el estero Las Cenizas. Todo esto quedó en evidencia luego que un vecino la semana pasada realizara distintos videos mientras paseaba con sus hijos por el sector, donde se evidencia como un líquido negro emana de uno de los ductos que sale de esta planta de tratamiento y que va directamente a contaminar las aguas del estero que se ubica en ese lugar. Los vecinos aseguran que estos problemas se viven desde el año 2014, desde ahí que deben soportar malos olores y aguas contaminadas en la parte alta. Sin embargo, la CIS hasta la fecha no ha detectado que Esval supere la norma, al menos eso ha ocurrido en las denuncias previas. Sin embargo, existen mediciones por parte de la Universidad de Playa Ancha desde el año 2014 a la fecha, que se realizan 2 al año, donde cada vez que se toma muestra de las aguas se ha determinado que estas estarían contaminadas a raíz de lo que se vierte de esta planta de tratamiento. Pasemos a escuchar declaraciones de vecinos que están preocupados, también molestos por vivir encerrados en sus casas. Aseguran que no pueden abrir las ventanas porque a eso ya de las 4 de la tarde el olor es realmente insoportable, no pueden ventilar sus hogares, deben convivir con gran cantidad de moscas, zancudos y por supuesto con el riesgo de que las aguas estén contaminadas. Pudimos grabar que desde la tubería desde Esval está saliendo un líquido negro como petróleo. Y para mi hijo sobre todo fue impresionante porque su idea era ver agua limpia, ir a disfrutar un paseo con su papá y se encontraron con esto. Tratar de poner ventiladores en las ventanas para que no entre el olor. Porque usted no crea, yo tengo que poner olor porque desafortunadamente el olor es tan desagradable. Fíjese que hay un momento en que usted tiende la ropa, usted tiende ropa en la noche, un día para otro tiende ropa y el mal olor se impregna en la ropa. Antiguamente era solamente en las tardes, pero ahora actualmente es horrible, asqueroso, no se soporta. A través de lo que puede hacer la superintendencia se pueda regularizar y que los ciudadanos de ese sector puedan tener una calidad de vida digna. Y eso es lo que está en juego ahí. Está en juego ahí la hábitat, el medio ambiente, como también la calidad de vida de los ciudadanos de Placilla, de Peñuela y de Laguna Verde. Nosotros hemos encontrado valores de 1.400, 1.600 y este último año evaluamos y encontramos en el estero Sauce concentraciones de 100 miligramos litro. Si bien se ha ido mejorando desde 1.400, ellos deberían cumplir con 35 miligramos litro, lo que todavía estamos fuera de norma. Desde la empresa sanitaria Esval nos recibieron esta mañana justamente en la planta de tratamiento para mostrar cómo se está realizando este proceso. Aseguraron desde el día de ayer se inició una investigación para ver este vertimiento inusual. Aseguran que sería puntual de un aumento de elementos orgánicos a las aguas y eso habría sido lo que este vecino habría grabado la semana pasada. Ellos aseguran que se van a tomar medidas, que trabajaron ya en una mesa con los vecinos, sin embargo los habitantes del lugar aseguran que esa mesa no llegó a buen puerto. Escuchemos las declaraciones de la empresa respecto a este hecho puntual que llegaron los vecinos hoy a denunciar acá a la CIS. Nosotros hoy día no tenemos ningún convenio con nadie para recibir, por tanto estas descargas son descargas ilegales y por tanto estamos tomando las medidas legales con quien resulten responsables por el aporte de esta descarga en nuestra planta. Es una situación muy puntual y esporádica que tiene su origen en el aporte de riles, ¿cierto? Una sobrecarga de riles y que esto hace que el material orgánico que trata la planta quede en suspensión y aparezca en el efluente. Y eso es el color, digamos, que aparece y que en ningún caso es combustible o petróleo como se ha mencionado en algunas redes sociales. Vamos a ver si la respuesta de la empresa sanitaria satisface finalmente a los vecinos de Placilla y Curauma. Ellos están cansados de recibir papeles y promesas, lo que quieren es una solución concreta para poder vivir tranquilos en sus hogares, abrir las ventanas, no tener que vivir junto a malos olores y, por supuesto, en un lugar con aguas limpias y no contaminadas. Recordemos que estos esteros que pasan por la parte de Placilla también llegan hasta el sector del Salto del Agua, que es un lugar muy
típico en la parte alta de Valparaíso, donde se hacen trekking, y también todo esto desemboca en el sector bajo de Laguna Verde, donde también las aguas presentan contaminación a raíz de lo que se vierte un poco más arriba. Entonces vamos a ver finalmente desde esta denuncia cuál es la respuesta que entrega la CIS y si esta vez entregan resultados donde las aguas sí estén contaminadas, como lo determinan los estudios de la UPLA. Estamos pendientes de eso. Muchas gracias, María José. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y del Valparaíso vamos hasta la región de Coquimbo, donde existe gran preocupación luego que se conocieran imágenes de decenas de zorros a orilla de la carretera en busca de alimento. Claro, estos animales silvestres son alimentados por turistas, poniendo en riesgo el ecosistema y la seguridad de los propios visitantes. Jenny Galleguillos nos cuenta más. Jenny. Patricia, Mauricio, otra vez por acá. Más abrigada, sí, porque hace harto frío. Hay harto viento, además. Pero ya estamos viendo en imágenes, hay harto viento, sí. Ya estamos viendo en imágenes lo que ustedes daban cuenta. Son unos 40, lo que pudimos contar, y también lo estábamos contando con expertos que aseguraron que les llamaba la atención la cantidad de zorros chilla que se ven en ese registro que se dio a conocer por redes sociales. Ustedes lo comentaban. Esto es camino a Punta de Choros, en la comuna de La Higuera, un poco más de una hora y media al norte de La Serena. Lo que se ve en el registro, algunos de estos zorros algo perdidos, algo desorientados, buscando comida ahí en el piso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa esto? Que se están acostumbrando a que muchos turistas que llegan a esta zona, especialmente que pasan por ahí vía a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, encuentran atractivo para los turistas lanzarle comida a los zorros y también a los guanacos. Los guanacos son un poco más esquivos, pero los zorros, como lo estamos viendo en imágenes y en registros que abundan en las redes sociales, lamentablemente, los turistas se graban, ya sea sacándose la mejor foto, la mejor selfie, pero también alimentando a estas especies que son silvestres, que son salvajes, y que los turistas le entregan alimentos como galletas azucaradas, pan, fruta, y que lamentablemente hacen caso omiso tanto a las recomendaciones que siempre han entregado desde las autoridades como el Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal, y también de varios letreros que hay en ese sector no tan solo señalan la presencia de fauna silvestre, que también recomienda no alimentarlos. Y es lamentable que se repita, no es primera vez que entregamos este tipo de información, porque ya se ha hecho muy recurrente. Cuando uno va por lo menos a Punta de Choros, el camino, uno ve fácilmente la fauna silvestre, ya sea guanacos o zorros, y claro, llama la atención. Usted se puede bajar, puede fotografiarlos, pero nunca alimentarlos. ¿Por qué? Se preguntará usted, porque claro, no tan solo pone en riesgo a los animales, porque ellos se acostumbran a esta práctica, rompen su alimentación natural y también se arriesgan a ser atropellados, porque estos registros son del área más cercana a la carretera, a la ruta que va hacia Punta de Choros, y también se pone en peligro, obviamente, a las personas. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de animales salvajes. Ustedes lo pueden ver ahí, ellos están un poco acostumbrados a ver gente, pero siguen siendo animales salvajes, animales silvestres que podrían eventualmente atacar a las personas, o bien también las personas ser contagiadas por las enfermedades que transmiten estos animales. Vamos a escuchar entonces declaraciones de un experto con quien conversábamos el día de ayer, que le llamaba la atención la cantidad de zorros que se pueden ver en estos registros, y también al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero. Lo que más me llamó la atención era el número de zorros que andaban deambulando en un punto específico. Normalmente la densidad de los zorros es baja, sobre todo en los ecosistemas áridos. Y si de alguna ocasión esto no continúa, estos animales, bueno, o se van a dispersar o podrían morir de hambre también. Recordemos que los animales están muy cerca de la carretera, entonces tienen el peligro de poder ser atropellados. Y también para las personas, hacemos el llamado a las personas también, porque evidentemente que los animales son salvajes. Entonces, eventualmente, digamos, puede haber un peligro de una mordida, ¿verdad? Y también puede haber algún peligro de alguna transmisión de enfermedades zoonóticas, las enfermedades que transmiten los animales a las personas. Estos predadores están naturalmente en equilibrio en el ecosistema, de tal manera que si los alimentamos, producimos mayor cantidad de predadores que causan el desequilibrio. Hacemos un llamado especialmente a los turoperadores para que nos contribuyan en esta campaña. Ahí escuchamos
tenemos al director también, el director regional de la Corporación Nacional Forestal. El día de ayer en las redes sociales de CONAF se compartió este video diciendo y volviendo a repetir los peligros que hay tanto para las personas como para los animales, el hecho de alimentar a la fauna silvestre, y que lamentablemente no tan solo es un tema que se ve en Punta de Choz, sino que en distintos parques y también reservas nacionales de nuestro país, donde se ve como de forma bastante irresponsable, porque así hay que llamarlo, la gente, los turistas, alimentan a los animales, en este caso, como pudimos ver ahí en Punta de Choros, a los zorros chilla. Muy bien, pues buenos datos a tener en cuenta. Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes. El tiempo. Oye, harto viento. Eso iba a comentar. Harto viento, ¿se va a mantener así por los próximos días, Iván Torres? Viento en La Serena y también en la región de Atacama por el borde costero. ¿Sí? Sí. Yo creo que unos 30, 40 kilómetros por hora. Pero acá en la zona central, y me refiero desde Valparaíso y hasta por lo menos la región del Maule, algunos chubascos. No en Valparaíso. Al interior sí. Por ejemplo, en los Andes, San Felipe, muy poco. ¿Es cierto que podría caer algo esta noche acá en la región metropolitana? Yo creo que después de las 7, pero no en todas partes. En algunos sectores. Sector precordillerano, sector oriente. Ya. Melipilla nada. La Florida, el sector sur, pero muy poco. Estamos hablando ¿Centro de Santiago no? El centro de Los Santiago celulares opinaban distinto. también tenemos nosotros puesto acá hoy día porque van a caer gotitas. Estamos hablando de menos de 1 milímetro, estamos hablando de trazas. Por eso en la imagen nuestra aparecen algunas gotitas. Pero lo más importante destacar es que el área de inestabilidad está desde la región de la Araucanía y hasta la región de Aysén. ¿Qué significa eso? Posibilidad de tormenta eléctrica. En toda esa área. Y acá en la cordillera central, la parte alta, también tengo una posibilidad de tormenta eléctrica, pero no así en los valles. Esto es muy débil lo que está pasando ahora y puede abarcar parte acá del valle de la región metropolitana. Veamos detalles del pronóstico, después vamos a ver qué pasa en algunas comunas de la capital. Vamos al norte. Vamos al norte. En general, cielo nublado en Arica, Iquique, Antofagasta, algunos quiebres ocasionales en la tarde, como es habitual, y después se nubla rápidamente. La máxima para Iquique, 18 grados. Esperamos 20 grados en Copiapó, 17 en La Serena, con algunas nubes como parciales. 33 al final en Copiapó. Claro, nosotros habíamos dejado, creo que fue 31, 32 por ahí. Mucho calor. Mucho calor en esa zona. Y también acá en Santiago, fue 24 grados ayer en Santiago. 24. Así es. Casi 25, 24, 6 si no me equivoco. Bien, seguimos avanzando en la zona central. Esperamos algunos chubascos ocasionales en Rancagua. En Talca solamente nubes. En Chillán también. Y en Concepción máxima de 13 grados, parcial. A ratos muy nuboso con algunos chubascos esporádicos. Desde la región de la Araucanía y hasta la región de los lagos, hoy con precipitaciones del tipo chubasco y por supuesto la posibilidad de tormenta eléctrica porque hay algunos cúmulos nimbos por ahí, algunos cúmulos potentes rondando. 11 grados para Temuco, 10 grados en Puerto Montt, 9 en Quellón. En la región de Aysén, para Coyhaique, digo, esperamos una máxima de 6 grados, 8 en Chile Chico, en Coyhaique chubascos. En Chile Chico, cielo parcial. En Puerto Natales, 4 grados. En Punta Arenas, chubascos. Y en Puerto William también precipitaciones máximas de 4 grados. Veamos qué pasa esta tarde en la capital. Atención. El sector de Colina, el sector de Curacaví, Melipilla, la parte norte de Santiago, sin lluvia, sin chubascos. Solamente esperamos en la Florida, San José de Maipo, Paine, vale decir, al sur de Santiago, y tal vez también en Quinta Normal algunos chubascos, pero muy débiles. Estamos hablando en el centro de Santiago de algunas trazas de precipitación. ¿Y eso siempre, a partir de qué hora más o menos? Yo creo que después de las 7 de la tarde. Ya. Siempre menos de 1 milímetro, por supuesto. Y acá en el sector más alto hasta 2 milímetros. Oye, ¿y subió un poquito la temperatura respecto de lo que habíamos dicho ayer? Sí, sí. Yo creo que la máxima estuvo cerca de los 17 grados. ¿Ya estuvo ya? Yo creo que sí. Ya. Yo estuve viendo, ya aparecieron 17 grados. Porque ahora tenemos 13.8. Pero yo creo que ya está bajando. Está bajando porque se está metiendo la masa de aire fría. Y eso implica, obviamente, que las nubes están esperando, obviamente, tener mayor espesor para comenzar a caer las primeras gotas. El sector oriente, San José Maipo, puede caer después de las 5. Pero en el centro de Santiago, después de las 7, y la verdad que es muy poco. Veamos qué pasa los próximos días, porque esto se acaba. Esto es puntual. Cielos prácticamente despejados. Desde este jueves y hasta el próximo lunes, con las temperaturas mínimas muy bajas, entre 0 y 3 grados. El día viernes 0 grados. Llama mucho la atención. Sí, y el día sábado y domingo esperamos 24 o 26 grados acá en la capital. Por ahí vamos a andar. Baja un poquito el lunes a 23 grados, pero ya lluvias, por lo menos de los próximos 10 días no se ven en Santiago. Y cerramos un mes de julio dentro de los más secos. Más seco con 66 milímetros aproximadamente, que es muy poco en lo que va del año. Sí. Bien.
Gracias. Nos vemos. Ojalá lloviera. ¿Sabe qué quería preguntar que nos piden aquí en nuestra sala de dirección? Por las marejadas. Tenemos un par de imágenes justamente respecto de lo que está ocurriendo en el borde costero. Hay marejadas, de acuerdo a la Armada, hasta el próximo sábado en la zona central, llegando hasta el domingo en la región de Arica, Parinacota. La Armada ha hablado de olas de hasta 5 metros, que las consideran unas marejadas anormales. Esto es en Constitución, Sí. estas imágenes. Y advertencia también para quienes van en esta época. Todavía algunos quedan por ahí de vacaciones de invierno que están bañándose en el borde costero. Sí, y ahí estas marejadas son del sur-oeste, o sea, vienen de nuestro país, no vienen del hemisferio norte y están asociadas al extenso y profundo sistema frontal que está afectando la zona sur del país. Así que mucha atención en el borde costero, especialmente las horas de pleamar. Usted se preguntará cuáles son esas, visite la página de la Armada y ahí están las horas de pleamar y de la baja mar. Muy bien. Ahora sí. Vámonos a una pausa, pero antes recorramos algunas regiones de nuestro país ahí para ver las imágenes. Veíamos Las Serenas un rato ahí con algo de viento, nubes ¿no? parciales, muy poco. Viña del Mar, cielo nublado, no hay lluvias. En Constitución, nuboso. Y Osorno está con nubes, ahí se ven algunas muy negritas y eso implica obviamente chubasco con la posibilidad de tormenta eléctrica en horas de la tarde. Son aisladas y desde la región de la Araucanía hasta incluso la región de Aysén. Muy bien, con el saludo entonces a nuestras regiones, vamos a una breve pausa. Gracias, Iván. Nos vemos, buenas tardes. Ya volvemos. Tu bolsillo. Ya nos acompaña Andrés Vial acá en el estudio para todas las informaciones Venegas, que hay en materia económica. Este es el indicador más sensible de nuestra economía, junto con el es. costo de la vida, el desempleo que entregó hoy día el INE. Recordemos que la semana pasada lo había entregado la Universidad de Chile y dio cuenta del Gran Santiago del desempleo más alto en 3 años, 8,4%. Vamos con la información entregada hoy día por el Instituto Nacional de Estadísticas. Lo de la Universidad de Chile es el desempleo en Santiago. Esto es el desempleo a nivel nacional. 7,1%, prácticamente el mismo que el trimestre anterior, una décima inferior que el mismo periodo del año pasado. Aquí la figura mejor en torno a las mujeres, que el trimestre pasado habían tenido el desempleo más alto en 7 años, las mujeres. 8,2% cayó a 7,7%, el de los hombres de 6,7%. Igual la diferencia es alta, pero la diferencia hace tan solo 30 días de casi 2 puntos. Aquí se va cortando un poquito, son los vaivenes, son los movimientos del mercado laboral. Vamos con la siguiente gráfica, explicando un poquito los números entregados hoy día temprano, a eso de las 9 de la mañana, por el INE. ¿Cuáles son los sectores donde se están generando empleos? Por lo menos los últimos 12 meses, de acuerdo a la información entregada por el INE. Salud, administración pública, enseñanza. Administración pública, sobre todo, municipios. Ojo ahí, más de 60.000 nuevos puestos de trabajo. Hay que meterse en esos números. Enseñanza también, todo lo que tiene que ver con colegios, donde derechamente no se está generando empleo: agricultura, ganadería, pesca. Siempre el agro en la temporada de invierno, podríamos decir, es bastante bajo en generación de puestos de trabajo. Ganadería, pesca y la industria manufacturera. La industria, se entregaron hoy día cifras industriales, los vamos a revisar al final, vienen bien malas y así se asoma un crecimiento del mes de junio que también se viene ahí nomás la cosa. Vamos con la tercera gráfica relativa al desempleo. Insistimos, entregado hoy día por el INE, la desocupación a lo largo de todo el país. Los ocupados, quienes tienen trabajo. Aquí lo que llama la atención es que los dos segmentos etarios por edad que más crecieron en cuanto a ocupados, las personas entre 50 y 64 años creció 2,3%, y esto es por enésimo trimestre consecutivo. El rango entre 65 años y más creció el nivel de ocupados 7,2%. Aquí claramente hay un reflejo de una necesidad de compensar las bajas pensiones en nuestro país. Se está obligando a muchos adultos mayores a seguir trabajando. Muchos quieren seguir activos, pero la gran mayoría, el grueso, sencillamente es por las bajas pensiones y deben seguir trabajando. Y obviamente el segmento que más empleo o más ocupados se está generando es de 65 años y más. Vamos con la última gráfica referente a los números entregados hoy día. Se entregaron cifras de desempleo y también de producción industrial, lo decíamos. A ver, la producción industrial en el mes de junio cayó 2,9%, un pésimo número, esto augurando las cifras de crecimiento que debiera entregar el Banco Central el próximo lunes, crecimiento respecto al mes de junio, y ya se pronostica un crecimiento de 2,2% en este IMASEC, el índice mensual de actividad económica.
redondearíamos un primer semestre que no vamos a llegar al 2%. La CEPAL hoy día también entregó datos para el año, digamos una proyección de 2,8%, que sigue siendo más baja que los pronósticos del gobierno. Que la que hace el gobierno, que es 3,2%, el Fondo Monetario Internacional también es 3,2%. Ahora lo que estamos conjugando es un primer semestre que no vamos a llegar al 2%. El segundo semestre debiera ser algo mayor. Vamos a cambiar de tema a algo más amistoso, podríamos. Saben que nosotros tenemos un récord mundial, o casi récord mundial, en consumo de pan. Iba a decir bebidas. Estamos por ahí, no digamos que un récord mundial muy para vanagloriarnos. Este año se llegó al segundo lugar a nivel mundial en consumo de pan per cápita, solo superados por Turquía. Jaime Quesada nos entrega más detalles a esta hora. Don Jaime, ¿dónde está? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, aquí ustedes ven que la producción está en pleno proceso en esta panadería, en la panadería San José, en la comuna de Recoleta, calle Zapadores. La producción de pan no para durante el día, durante la noche, 24/7 se está aquí fabricando el pan que usted puede encontrar entonces en distintos lugares de Santiago, en las distintas panaderías y los distintos almacenes. Los datos son súper claros, los datos son evidentes. Chile está en la pole position mundial en consumo de pan per cápita. Somos segundos a nivel mundial con 90 kilos, atención, 90 kilos de pan per cápita entonces de consumo, superado solamente por Turquía, que consume bastante más, son 155 kilos de pan. Pudimos hacer justamente un recorrido, hemos estado viendo cómo trabajan justamente las panaderías en nuestro país, un oficio muy tradicional, un oficio con historia que también conlleva mucho sacrificio, lo sabemos, el horario, la cantidad de trabajo es bien sacrificado, pero que finalmente termina en un producto que los chilenos consumen y prefieren por lejos, que es tener un pan fresco, una marraqueta, una yuya fresca para el desayuno, para el almuerzo y también para la once. ¿Qué nos dijeron los chilenos o cuánto pan consumen al día? Lo revisamos a continuación. Al día, pero me como uno y el otro lo dejo para el otro día. No, el pan es algo primordial, porque usted no puede tomar una once, una taza de té sin pan, pues, tiene que ser acompañado con el pan. Y acá esta panadería que es muy rica, la marraqueta. Se puede combinar con el queso, con el chancho, con la palta, con pernil. ¿Combina con todo? Con todo. Un infaltable entonces en las casas de los chilenos, el pan, una tradición entonces que ya lleva años. Estamos junto a José Carreño, presidente de Indupan, que de alguna forma nos confirma. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que los chilenos somos muy buenos para el pan. Estas cifras de consumo a nivel mundial así lo ratifican, ¿no? Sí, buenas tardes. Claro, bueno, tenemos uno de los récords a nivel mundial en consumo del pan. Y bueno, el récord sobre todo lo lleva la marraqueta porque como producto pan, el pan más consumido per cápita en el mundo. De la producción chilena, el 70% solamente es marraqueta. Entonces, en ninguna parte del mundo hay solamente un tipo de pan que se lleva todas las preferencias, ni siquiera en Francia, con el baguette o con el croissant, sucede en cifras tan llamativas. No les cuento el aroma que hay aquí en este momento, porque si Eduardo Sandoval nos puede mostrar aquí, está recién horneada esa marraqueta. Les comento, no les explico el aroma que hay aquí a pan fresco, pan recién salido del horno. Lo mencionaba José Carreño, se está avanzando en modificaciones de fórmulas para que el pan sea más saludable en nuestro país. Los quiero invitar a que escuchemos justamente declaraciones de nutricionistas que entregan algunas pautas de cómo relacionarse justamente con este alimento tan presente en nuestro país. Nuestra típica marraqueta podría estar como parte de un plan de alimentación saludable, equilibrado, claro que sí. La recomendación es un diente de marraqueta, esa es la porción. Ya, ojalá acompañarlo con vegetales, palta, por ejemplo, que va a aportar fibra y otros nutrientes. Recomendaciones entonces y atención porque la marraqueta dentro de todo es lo más saludable. Lo mencionabas, José, hace un instante, cómo el mercado del pan está cambiando también en nuestro país con estos panaderos boutique que están llevando quizá un poco más allá el tema del pan en Chile, ¿no? Exacto, estas panaderías boutique, estos panaderías de nicho, han logrado desarrollar nuevos tipos de panes, han logrado desarrollar nuevas fórmulas
que bueno, están creciendo afortunadamente por todo Chile, por todo Santiago, y cada vez tenemos más variedades de panes y con la garantía de que son productos 100% artesanos y saludables. Así es. Muchas gracias, José, por recibirnos también acá en la panadería San José en Recoleta, Zapadores. Ahí está el dato para la gente que quiera pasar y encontrar pan fresco entonces durante todo el día. Somos casi campeones mundiales. Sacamos medalla de plata en consumo de pan en nuestro país. Ojo con el consumo también, lo decían los nutricionistas, hay que tener ciertos resguardos respecto a la cantidad. Lo importante es que los panaderos también están trabajando en poder entregar un producto mucho más saludable, mucho más fresco, así que la invitación es que por supuesto sigamos disfrutando de este pan, de la marraqueta, de la yuya, de este producto tan chileno. Lo vamos a estar esperando aquí, Jaime Quesada. Sí. Hay que encargarle. Una maldad hacer un móvil así. Yo dudo que vaya a llegar con algo. No, pero ¿cómo? No. Ya, vamos a cerrar este comentario de economía con información de nuestro sitio web 24horas.cl. Un informe elaborado por el INE y el Departamento de Extranjería e Inmigración reveló que el 63,1% de los migrantes se concentra en la región metropolitana, correspondiente a 789.402 extranjeros. Le sigue Antofagasta con 88.000 y fracción ciudadanos extranjeros correspondientes al 7,1% a nivel nacional. Los detalles por región y comunas los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Mauricio Bustamante, Patricia Venegas. Muy bien, pues gracias, Andrés. Que les vaya bien, chato. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Con esto nos vamos a la pausa. Ya regresamos con el deporte. Así mucho es. más. Sergio Pinto ya se prepara. Ya volvemos. Panamericanos Lima 2019. Bueno, ayer a esta hora damos cuenta de todas las medallas, cómo iban cayendo los oros, y estamos ya con Sergio Pinto, que nos da cuenta de lo que pasó ayer, pero también de lo que sigue hoy día. De lo que está pasando hoy día. Pati, Mauricio, ¿cómo están? Bueno, ayer a la hora del noticiero informamos de 2 oros. Sí, pues. De Tomás González y María Fernanda Valdés. Nos faltaba uno, el de los primos Grimal. Partamos por Tomás González, viendo lo que fue esta gran rutina que le valió 14,600 puntos. Oro, primer oro a esa altura del Team Chile. Esta fue la gran rutina ahí en Lima 2019, que fue suelo, que es la única, dentro de la gimnasia hay varias, pero esta fue la única disciplina que él decidió ir a estos Juegos Panamericanos. Aclarar que esto no le da pasajes para Tokio. Claro. Hay algunos deportes que sí dan pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio, por ejemplo el tenis. Por eso se explica que esté el Nico Yarri, que juega un rato más. En la gimnasia, en este caso, no. Y eso es lo que viene para Tomás González. Algunas Copas del Mundo, el mismo Mundial, donde ahí intentará llegar a unos nuevos Juegos Olímpicos. El mejor gimnasta de la historia, que sumó su primer oro en Panamericanos. Exactamente. Hay que tener en cuenta. Y doblemente meritorio por la edad. Recordemos que Tomás González tiene, claro, en pruebas donde los ganadores habitualmente están en los 24, 25, 26, claro. Lo decía él después en declaraciones, que estaba muy, muy orgulloso de eso, de seguir, 23 de seguir años, a gran nivel a su edad. Exactamente. Les decía, tiene 6 medallas, cada uno de Felipe Miranda, que es el deportista chileno que tiene más medallas panamericanas, y eso que él no estuvo en Toronto 2015 por una lesión, así que tendría muchas más medallas Tomás González. Vamos a escucharlo justamente al mejor gimnasta de la historia de nuestro país, a Tomás González. Paso a paso, ahora viene una Copa del Mundo previo al Mundial de Gimnasia, que es en octubre en Alemania. Para eso tengo que hacer los 6 aparatos, y aparte también tengo la opción de pasar a una final, y eventualmente podría, si todo sale bien, clasificar también por esa vía, pero tengo que concentrarme en los 6 aparatos. Por lo tanto, ahora sí se viene más dura la preparación, enfocado en los 6 aparatos, en la individual general, y paso a paso, como te decía. Siento que he cumplido con todos los objetivos que me he propuesto dentro de mi carrera, así que si sale todo bien, estaré pensando en Tokio y preparándome como siempre para poder representar nuevamente a nuestro país en lo más alto. Ahí está entonces Tomás González, que, como él mismo explicaba, él todavía siente que puede dar más. A pesar de los 33 años, se siente muy bien físicamente, psicológicamente, para qué hablar. Se vio en esta rutina. Él mismo comentaba que los últimos saltos
de su rutina son los que donde hay que estar más fuerte psicológicamente, y él se siente bien, se siente apto y con ganas de seguir. Si va a los Juegos de Tokio va a ser con 34 años. Lo que pasa es que él mismo decía, estaba revisando acá, cuando era el 2014, decía que después de los Juegos Olímpicos de Río, él se iba a retirar. Sí. Juegos Olímpicos que fueron en el año 2016. Y vemos como todavía, afortunadamente, se mantiene ahí muy vigente y muy activo. Sí, él quiere llegar a los Juegos de Tokio en 2020 y ahí cerrar esta gran carrera como el mejor gimnasta de la historia de nuestro país. Viene la Copa del Mundo de Alemania, esperemos que ahí sí clasifique a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Avancemos con más actuaciones destacadas de nuestro Team Chile en estos Panamericanos de Lima 2019. María Fernanda Valdés, la coquimbana, logró el oro ahí en el levantamiento de pesas. Ayer hablábamos que 259 kilos. No había tenido un buen comienzo. No. Pero lo mejoró en el arranque. Al final. En el arranque. Y este es el envión. Este es el momento donde logra levantar 147 kilos. Mira el ambiente es... 147 kilos que le valieron el oro a la coquimbana. Vamos a ver el momento también en que recibe la medalla de oro, su primera medalla, pero la tercera panamericana. Las otras eran de plata en Guadalajara y Toronto. Y ahora en Lima, su primer oro, María Fernanda Valdés, ahí celebrando con su técnico, el búlgaro Georgi Panchev, que llegó a cambiar el levantamiento de pesas en nuestro país. Ahí está el oro de María Fernanda. Muy contenta. Sí, contentísima. Y acá también, esto no lo alcanzamos ayer a anunciar porque el partido comenzaba a las 3:30. Los primos Esteban y Marco Grimal lograron el oro en el vóley playa, venciendo a la pareja mexicana, que eran muy, pero muy fuertes. Y ellos también, ellos no logran clasificar a los Juegos Olímpicos. De hecho, viajan al tiro a buscar esa clasificación. Vamos a escuchar a María Fernanda y a los primos. Un trabajo arduo, un trabajo largo, ya que estuvimos horas y horas sentados analizando, arreglando varios detalles técnicos junto a muchas personas. Esta medalla es gracias a un cuerpo técnico y a un cuerpo médico grande, muy numeroso. Fue un camino súper largo, un camino donde le pusimos mucha dedicación, mucho sacrificio, mucho esfuerzo personal y esfuerzo familiar, esfuerzo también de todo el equipo que nos ha aportado para poder lograr este objetivo tan importante. Han sido 8 años con distintos entrenadores, distintos ayudantes, todos han sumado para poder lograr esto, así que agradecido de todo ello, agradecido de todo Chile. Oye, da cuenta del esfuerzo que los Grimal, después de la medalla, se fueron al aeropuerto, rumbo a Austria, donde siguen jugando hoy día. Exactamente, donde van a buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Daniela Seguel, esto fue hoy, venció a la colombiana María Erazo, que es 418 del mundo. La pantera, como le dicen a Daniela Seguel, es 254, es la quinta cabeza de serie del tenis femenino en estos Panamericanos. Fue fácil la victoria, 6-2, 6-1, 1 hora y 16 minutos, ya había ganado un partido, este es su segundo, irá en busca de la semifinal ya la Daniela Seguel. El rival ya es un poco más complicado, pues saldrá ante Marcela Zacarías, que es de México. Ella es 505, pero la estadounidense Caroline Dolphmike es 261. Entonces ahí ya estaría un poco más parejo el ranking con el de Daniela Seguel, que sigue su senda victoriosa en estos Panamericanos. Nico Yarri, me dicen acá, nuestro colega Anuar Farrán, que está calentando. Va a empezar a jugar ya los próximos minutos. Primer partido individual. Exactamente, individual. Frente a Nicolás Álvarez, que es peruano, es 521 del mundo. Así que no debería tener problemas Nicolás Yarri para seguir avanzando. Es el primer sembrado o el primer cabeza de serie del tenis masculino en estos Panamericanos. Buen informante ahí el que tiene. Sí, buen informante. Estos son las diablitas lamentables. ¿Sabes qué? Jugaban contra Estados Unidos, que es uno de los equipos más potentes en el hockey césped femenino, iban ganando 2-0. Y en el último cuarto le dieron vuelta al partido y ganó Estados Unidos por 4-2. Los goles chilenos fueron de Consuelo de las Heras y Manuela Aurroz. Las diablitas están en el grupo B junto a México, Perú y Estados Unidos. En el primer partido Chile había ganado 3-0 al local, a Perú, y el próximo viernes van a tratar de buscar seguramente el segundo lugar y clasificar frente al equipo mexicano. El problema es que si avanzan le va a tocar con Argentina. Son las favoritas. Y son las favoritas, son potencia del mundo, pero ya le han ganado un par de veces, así que
vamos a ver cómo termina la historia de las Diablitas en estos Juegos Panamericanos. Avanzamos. Mira esto, ¿ah? El The Sun publica... Oye, Alexis lo siguen por todos lados. Ahora lo vieron pagando retirando una multa. Le sacaron de su auto. Le sacaron un parte por estar mal estacionado al lado de una estación de tren. Oye, pero lo siguen. ¿Ah? Lo siguen a todos lados. Sí. Porque su equipo andaba de gira, él se quedó en Manchester United, no lo quiso llevar su técnico. Se va a quedar porque básicamente ningún equipo está dispuesto a desembolsar tanto dinero por pagar su sueldo, que es altísimo. Ahora, Básicamente ojo, por porque, eso se queda en Manchester. Para Alexis, 160 libras son casi 150.000 pesos. Uno podrá decir, bueno, para él lo que gana, nada. Pero ojo con eso porque le pueden terminar quitando la licencia. Eso sí que es más complicado. Sacaban ahí un poco el cálculo de cuánto le costaría. Eran como 9 segundos más o menos de vida de Alexis, de Sun ya. Sí, pero requiere la licencia. Sí, claro. Arturo Vidal, mientras sigue de vacaciones, esto publica el diario Sport, que dicen básicamente que se va a quedar en el Barcelona por petición de Ernesto Valverde, a pesar de varias propuestas que ha llegado, sobre todo de Italia, del Inter, del fútbol chino, que es un jugador necesario porque le da otro tipo de características al juego de Barcelona. Así que yo no estoy seguro que no va a ser titular Alexis Sánchez, Arturo Vidal, pero va a ser el jugador número 12, tal como fue la temporada pasada. Ojalá me equivoque y sea titular, pero todo parece indicar que así va a ser Pati y Mauricio. Muchas gracias, Sergio. Atento al Nico Yarra un rato más. De todas maneras. Gracias, Sergio. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta revisión de noticias. Gracias por acompañarnos. Además, como siempre, en nuestras diferentes plataformas y en el canal de Noticias 24 Horas. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hemos presentado 24 Tarde.